La segunda razón por la que vamos a empezar por la Madrid-Barcelona es porque el trazado que tiene esa línea ya nos permite ir a 350. Acaban de escuchar a Óscar Puente hace tan solo 3 meses, anunciando a bombo y platillo el aumento de velocidad del AVE Madrid-Barcelona por el buen estado del trazado. Tan solo 3 meses después, ayer por la tarde, comunicaban las limitaciones en 150 kilómetros de ese trayecto para que el tren no superase los 160 kilómetros hora por el mal estado del mismo. Esta misma mañana, de nuevo, y como si las decisiones fueran de calado menor, ha minimizado esas limitaciones a varios puntos. En 15 horas, 2 cambios en una de las líneas ferroviarias más usadas, esa, la de Madrid-Barcelona, y es que solo Renfe oferta 20.000 plazas diarias en este corredor, en el punto de mira, porque no se puede garantizar la seguridad de los pasajeros y tripulantes. Pero como no hay 2 sin 3, hace apenas una hora Adif volvía a adoptar la medida de 160 kilómetros hora como máximo en ese tramo. El ministro Óscar Puente aseguraba no hace mucho que el ferrocarril vive el mejor momento de su historia. Y aunque las continuas incidencias amenazaban con quitarle la razón, los hechos de estas últimas horas son demoledores contra él, su gestión y contra esa afirmación. Al ya trágico accidente de Adamuz, que deja al menos 42 víctimas, se suma el accidente de un rodalíes en Barcelona ayer con una víctima más y el descarrilamiento de un tren en Gerona, del que afortunadamente no hay que lamentar víctimas. La falta de inversión en el mantenimiento del trazado ferroviario es ya una realidad con unas consecuencias demasiadas caras. Al dolor de un país sumido en el segundo día de luto oficial se suma la indignación por un gobierno que comienza a acomodarse en el fango y que espera a que pasen las desgracias para comenzar a trabajar sobre lo que deberían haber hecho con mucha antelación. Los propios maquinistas hoy han dicho hasta aquí. El sindicato SEMAF ha convocado una huelga general por el inadmisible deterioro que sufre el sector del ferrocarril. Llevan meses demandando una mayor inversión, una mayor atención con un caso omiso. En papel mojado también se han quedado las continuas quejas de los usuarios que denuncian los botes, vibraciones y movimientos poco comunes que sufren cada vez que se suben en uno de estos trenes. El gobierno continúa dando palos de ciego sin ser conscientes de que el precio a pagar por cada nefasta gestión en el sistema ferroviario ya se cobra vidas. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a Dando Caña. Miramos el calendario y es miércoles 21 de enero, Santa Inés de Roma. Por delante, como siempre, 2 horas de programa en las que estaremos muy atentos a todo ese caos ferroviario y a las tragedias que sacuden nuestro país en estos primeros días del año. Si les veníamos contando en las últimas horas ese accidente de Adamuz con 42 víctimas mortales ya confirmadas, hay que comunicarles un nuevo accidente, el que se producía ayer por la noche con un rodalíes que deja de nuevo una víctima mortal, un maquinista que iba en esa cabina, un joven de 28 años. También hay que comunicarles un descarrilamiento de un rodalíes también en la comunidad catalana, que afortunadamente no hay que lamentar ninguna víctima. Por delante les iremos detallando todo este proceso, les iremos contando la última hora, las reacciones políticas a esos accidentes, pero también hablaremos de esa doble vara de medir que tiene el Partido Socialista a la hora de politizar o no este tipo de tragedias. También abriremos página internacional y nos centraremos durante varios minutos del programa tanto en Ucrania como en Venezuela. Pero antes, como siempre, antes de empezar, vamos a presentar a las personas que me acompañan hoy aquí. Yo soy María Francas, es uno de ellos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues como ya después supongo que hablaremos de Renfe, de Puente y compañía, voy por otro lado. Hoy publico una entrevista que no sé si es desconcertante, escandalosa o exactamente qué es, en mi blog, en el noentiendonada.es. La entrevista es un señor del cual hablo varias veces porque a mí me da bastante información. Se llama Ron Aledo, es analista contratista de la CIA, oficial retirado del Ejército de Estados Unidos y oficial de operaciones de Estado Mayor Conjunto en el Pentágono. La criatura esta. Y entonces dice, por ejemplo, titular, ya sitúa un poco. Dice, Trump arriesgaría a la OTAN por Groenlandia. Y lo explica. Por ejemplo, dice cosas como que el interés de Trump en Venezuela es petróleo y fortalecer el dólar, y explica por qué. O, por ejemplo, sobre Ucrania también puede escandalizar porque dice, Trump poco a poco se distancia más y más, pues sabe que lo importante es tener buenas relaciones con Rusia y evitar una guerra nuclear
con Rusia que destruiría el mundo. Va a forzar a Ucrania a aceptar los términos de paz permanentes que Rusia necesita, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, diríamos, va situando al personaje, al cual conoce bien porque es muy próximo al entorno de Trump, en cosas que aquí nos dejan un poco chocantes. Claro, tiene más gracia cuando habla de los dirigentes europeos, ¿no? Entonces, pues dice que todo lo que le apesta a Trump en la izquierda woke de Estados Unidos lo ve reflejado en los dirigentes europeos. Y entonces explica que la única solución que tiene Europa para acercarse a Trump y que no nos vaya a martirizar mañana y tarde noche es que haya más Orbáns. Y además lo dice así de claro, ¿no? Que haya más Orbáns y Ficos. Que si no hay eso, no tenemos ningún futuro porque ni Steinmeier o como se llame, o sea, ni el alemán, ni el inglés, ni el francés los quiere ver ni en pintura. O sea, considera que son lo peor. Y el resto de europeos vamos por detrás. Me falta hacer una pregunta que se la haré hoy porque me olvidé, que es por qué no había entrado Estados Unidos en Irán. Él me dijo el día anterior porque no había entrado, pero quiero que lo diga en la entrevista. Y él me dice que no ha entrado en Irán en su momento fundamentalmente por un motivo bastante insólito, que es porque todos los del servicio secreto israelí que estaban en Irán fueron capturados previamente. Con lo cual no tenían la opción, que espera el ejército de Estados Unidos, de los marcadores, de los que te marcan todo tipo de cosas. Interesante. Por decir una cosa así, que todos sabemos perfectamente y no hay problema. Tendremos que leer esa entrevista porque ya nos has dejado este pequeño anzuelo. No entiendo nada, y dan ganas de saber más. Te la voy a pasar ahora. No entiendo nada, punto es. Hay entrevistas muy raras, ¿eh? Bueno, la leeremos. Ignacio, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y Arturo Moreno, muy buenos días. Muy buenos días, Natalia. Y empezamos, como siempre, hablando del tiempo, porque si ayer les comunicábamos esa búsqueda de un vecino de Gerona, la mala noticia o la última hora nos pasa porque ya ha sido localizado ese vecino. La borrasca Harry continúa azotando con fuerza toda Cataluña, dejando imágenes tan sorprendentes como estas que están viendo en sus pantallas. Es el río que atraviesa Palau-Sator en Gerona. Lamentablemente, desde ayer se buscaba a un vecino que había desaparecido arrastrado en su coche. Desgraciadamente, los bomberos han encontrado su cuerpo sin vida en esa furgoneta en la que se encontraba. El vehículo, nos aseguran, se encontraba completamente hundido bajo el agua. Y ojo al sector educativo de Aragón, porque la educación pública ha convocado 3 días de huelga, escasos días de que arranque esa campaña electoral. Denuncian recortes en el profesorado y las aulas, protestan contra el anuncio de la concertación del bachillerato y la privatización de la educación infantil de 0 a 3 años. La huelga se extenderá hasta mañana y, como decíamos, llama la atención porque estas escasas horas, ya saben, el viernes por la mañana arrancará esa campaña electoral con la vista puesta a las elecciones autonómicas de Aragón el próximo 8 de febrero. Y ahora sí, de nuevo, la actualidad nos vuelve a llamar, nos vuelve a llevar a ese sector ferroviario, y es que de nuevo ayer por la noche un tren de Rodalies chocaba contra un muro de contención que había caído en un primer momento por las inclemencias meteorológicas en Gelida, en Barcelona. En el acto murió un maquinista en prácticas de 28 años y a estas horas hay 37 heridos, 5 de ellos están en estado grave. Durante toda la jornada de hoy el servicio de Rodalies estará cerrado. Además, otro tren que circulaba entre Tordera y Massanet descarrilaba por rocas en los raíles. Afortunadamente, en este último incidente no hay que lamentar ni víctimas ni heridos de gravedad. ¿Qué está pasando en el sector ferroviario y qué está pasando para que cada vez sean más comunes este tipo de noticias y además cada vez más desgracias, porque nos vuelve a dejar víctimas? A ver, yo creo que lo que está pasando es evidente, que no han gastado un duro en esto, eso lo han gastado en otra cosa. Y resulta que en esto hay que gastar mucho dinero. Ha salido hoy una cifra de lo que en teoría habían gastado tanto en esa línea, que era 1,5 millones por cada kilómetro, y los técnicos dicen que si bajas de 5 millones tienes un problema por mantenimiento. O sea, lo que está ocurriendo es eso. Supongo que el ciudadano medio va a explotar algún día, porque lo de los muertos se aguanta menos. Pero no hacía falta llegar a eso, se sabía perfectamente que esos señores se dedican a gastar en otras cosas, ¿no? Y a partir de ahí, yo sé de lo que pasa en Cataluña, me lo conozco bastante bien, no porque hace tiempo que vaya en tren, sino porque he ido mucho en su momento. Y entonces hay muchas zonas del tren, Vacarisses, por ejemplo, que esta vez no ha pasado nada, pero que ha pasado históricamente varias veces, son líneas que tienen unos terraplenes a derecha e izquierda muy arcillosos,
con piedras. Entonces, la única manera que hay ahí para que no haya ningún tipo de accidentes es que haya un armazón entero metálico de una red salvaje para que no caigan piedras, por ejemplo. Entonces, eso que es muy frecuente en algunas autopistas catalanas y en algunas líneas, no sé si en la de Gerona, que no he usado nunca, era lo mismo, pero no me extrañaría que fuera lo mismo. Pero sí quería hacer un comentario de esto que ha pasado como desapercibido de la huelga de profesores en Aragón, muy rápido, porque cuando unos profesores, es decir, gente preocupada por la enseñanza, la huelga que hace es por la privatización de la primaria y sobre todo por los conciertos, es que a la educación le importa 3 cominos. Es más, son enemigos de la educación. Y si hacen eso, justo no es porque, como a 3 días de las elecciones, porque eso forma parte de la campaña electoral para jorobar las elecciones. O sea, esa gente no merecería ser profesores. Y lo digo así de claro, y si se cabrean me importa una mierda, porque llevo más años yo que ellos en el gremio y sé perfectamente lo que es educar. De primera mano eres consciente de esa opinión. Vamos a seguir hablando de los trenes, pero acabamos de conocer una última hora, y es que aparece la pieza clave del Lirio a unos 300 metros de la vía. Las autoridades habrían encontrado esa pieza. Tendremos que ver qué consideran clave, para qué sirve realmente, pero supuestamente esa última hora pasa porque los expertos han encontrado esa pieza clave con la que a partir de ahí comenzar de nuevo esa investigación y que podría servir para esclarecer realmente los hechos. Como decimos, a 300 metros de la vía del lugar del siniestro habría aparecido esa pieza, ese elemento con el que intentar esclarecer y con el que intentar aclarar toda la investigación y intentar encontrar ese porqué de ese accidente que, como veníamos diciendo, ha costado al menos 42 víctimas mortales. Volvemos al sector ferroviario, volvemos a Rodalies, volvemos a tener que lamentar un incidente, y en este caso con una víctima mortal también. Sí, a mí me parece que lo que hay que hacer es escuchar a los expertos, escuchar a los maquinistas que están todos los días a lo largo y ancho de la red ferroviaria, y ellos están denunciando, de hecho han convocado paros, huelgas, el deterioro de la red ferroviaria. Y además ellos mismos denuncian la pasividad por parte de las autoridades. Es decir, los expertos, los que transitan todos los días por nuestra red ferroviaria, que fue vanguardia y pionera en el planeta, están diciendo que hay un destrozo continuado de toda la red ferroviaria y todas las infraestructuras ferroviarias. Eso es lo que está pasando. Nosotros no sabíamos el día, ni la hora, ni el lugar, pero se sabía que esto se iba a producir, porque se empieza con retrasos, con paros, y se termina efectivamente con fallecidos. Porque es que la corrupción mata. Vamos a ver, el presupuesto del Ministerio de Transportes es cercano a los 13.000 millones de euros. 13.000 millones de euros, esos son los departamentos ministeriales más golosos desde el punto de vista estructural en cuanto a dinero público a gastar. Eso sí, si lo destinas a lo que es necesario. Pues solamente ha ejecutado un poquito más del 50% de lo presupuestado. Y sabemos que una parte importante de lo presupuestado en los últimos años ha estado destinado a contratos amañados, o al menos con absoluta falta de transparencia. Más allá que en la propia estructura, en el propio aparato burocrático del propio ministerio, se haya colocado a personas sin ningún tipo de capacidad y diligencia en el manejo del transporte en España, y en particular del transporte ferroviario. Por tanto, yo creo que esto es crucial. No solamente es la cantidad de dinero público de ese ministerio y de otros ministerios que se destinan a cuestiones varias que no reportan nada al interés general, por ejemplo, fuera de nuestras fronteras, o en el interior de España, por ejemplo, la inmigración ilegal. Es que ni siquiera son capaces de ejecutar correctamente y de ser diligentes en un asunto tan crucial para la seguridad de todos los españoles, una estructura crítica para el conjunto de los españoles como es la red ferroviaria. Y están poniendo en peligro. Pero quienes están diciendo que están poniendo en peligro a los españoles no solamente somos nosotros, con nuestro alcance mediático, sino también los propios empleados de la red ferroviaria. Y yo creo que es importante dar voz siempre a los expertos. También en su momento, con la catástrofe de Adana, nosotros dijimos, oye, pero ¿por qué no se escucha a los expertos que dicen que hay que limpiar los cauces o construir, por ejemplo, obras hidráulicas? Y el gobierno, en base a su ideología, hace cuestiones o actúa de forma muy diferente a lo que dicen los expertos. Bueno, pues aquí también.
Vamos a ver, es que el dinero está para gastárselo en lo importante. ¿Y cómo no va a ser importante gastárselo en la seguridad de los españoles y en una red ferroviaria que, como he dicho al principio, es que fue pionera, vanguardia y fue élite en todo el planeta? Y lo han degradado. Pero es que están degradando todos los servicios públicos. También la sanidad, por ejemplo. El personal sanitario se está quejando de esa degradación del Sistema Nacional de Salud, de nuestra sanidad pública, y cada vez hay más españoles que se van a la sanidad privada. Sinceramente, esto hay que denunciarlo, pero todos los días, porque tenemos unos gestores públicos absolutamente incapaces, que además eso unido a una maldad y una ideologización profunda, al final eso tiene consecuencias catastróficas para todos los españoles. Es que esto clama al cielo, pero ¿cómo no va a clamar al cielo que todos los españoles, según pasara esto, todo el mundo mirara al ministro de Transporte? Es que el ministro de Transporte está siempre más preocupado por tuitear antes que por gestionar correctamente. Y además no lo disimulan. Y encima dicen que esto no se puede politizar. Pero bueno, yo creo que esto, es decir, como si no se pudiera, yo creo que siempre con el máximo respeto a las víctimas y a sus familias, que eso siempre hay que tenerlo, pero principalmente por el respeto a las víctimas hay que pedir responsabilidades públicas. Y yo creo que eso es lo mínimo que se puede hacer. Yo creo que en esta circunstancia siempre acabo con el respeto, como digo, a las familias y a los fallecidos, que eso tiene que ser siempre lo primero. Pero vamos, lo que estamos viendo es la degeneración de lo público por aquellos que siempre hablan de defender lo público, porque no es verdad, no defienden lo público, lo destrozan, y esto es un ejemplo más palmario de todo eso. Arturo, te voy a dar la palabra, pero antes nos la adelantaba Ignacio, es que los maquinistas han dicho hasta aquí y han anunciado que convocan una huelga. Ha sido a través del sindicato SEMAF que anunciaba esta convocatoria de huelga general en el sector, entre otras medidas. Todos los integrantes de SEMAF, aseguran en ese comunicado, están devastados y consideran inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril. Vamos a convocar huelga general en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarias. Añaden, además, vamos a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria. La apertura del servicio en el ámbito de Cataluña, aseguran, no se realizarán si las garantías no están más que confirmadas. Solicitan además que se aplique el mismo procedimiento en todas las redes en situaciones similares a las de Cataluña, y aseguran que los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán de que se garantice la seguridad en el trayecto a recorrer, o si no, no se subirán a esos trenes. Ahora sí, Arturo. Sí, bueno, me parece una medida que proporcional a la gravedad del momento. Quiero decir que ha muerto un compañero suyo, ha habido un choque brutal de trenes, y creo que ha puesto en descubierto la situación, como decía muy bien Ignacio, en la que se encuentra el transporte, y en este caso ferroviario, en España, absolutamente dejado de la mano de Dios. Yo, si pidiésemos un titular para lo que está pasando, yo no sé si lo llamaría España en ruinas, España no funciona, España se cae a pedazos. Bueno, se cae todo menos el gobierno, ¿no? que sigue impávido y que parece que cualquier cosa que pasa en España no tiene repercusiones políticas para él, porque goza de la complicidad absoluta de unos grupos que lo único que quieren es destruir a España, y le viene bien un gobierno bueno, que no tiene capacidad, dispuesto a entregar España a trozos a estos nacionalistas. Hemos visto el otro día cómo se hacían unas transferencias de asuntos absolutamente vitales, como la prestación de desempleo al gobierno vasco, que ha pasado bastante desapercibida, ¿no? España funciona, fue me acuerdo yo en 1982, el eslogan, o sea, que es el cambio, que España funcione. Y en el año 82, cuando ganó Felipe González, y bueno, y 44 años o 45 años después, precisamente con los mismos, digamos, otra camada completamente distinta a la generación de Felipe y Alfonso, resulta que España no solamente es que no funcione, sino que España es un desastre, ¿no? O sea, que los trenes los trenes tienen incidencias, tienen accidentes, tienen averías y no llegan puntuales, ¿eh? El asentismo laboral que hay en España es asustante. Hoy leía en el periódico que ya representa el 70% del coste de las pensiones.
el 70% del coste de las pensiones anuales. Eso es un tema que también que me parece que es muy importante. España no funciona, es decir, la gente no va al trabajo. Y también otra cosa que ayer recordaba yo, que otra vez reivindicar el trabajo bien hecho. Indudablemente si ha habido un problema en la vía, es porque las cosas no se han hecho bien. Decía que se había soldado manualmente en vez de eléctricamente, no sé, pero hay que hacer bien el trabajo porque se cobra, es la ética del trabajo que decía Max Weber, ¿no? Se cobra por hacer bien las cosas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que España no funciona. Quería decir que se ha duplicado el número de viajeros. España a 40 millones y sin embargo se invierte 3 veces menos en la red ferroviaria que hace 17 años. Se dice que hay cooperación entre unidad de administraciones, estamos todos unidos en el dolor, que la vía andaluza de todos somos amigos, etcétera. Mire usted, si es que estos señores lo único que quieren utilizar al Partido Popular es como escudo político, para fingir una falsa unidad con doble vara de medir, porque realmente lo que se pide ahora, lo que ahora mismo se está produciendo de llamamiento a la unidad no tiene nada que ver con lanzarse al degüello como hicieron ellos con la Dana, ¿no? Yo tampoco quiero abrir grietas políticas, digo que estos señores lo único que les importa es el relato, salir indemnes de todo. Todavía no sabemos por qué se produjo las causas del apagón en el mes de abril del año pasado, ni sabemos tampoco muy bien el tema de las competencias y quién vulneró sus responsabilidades en el tema de la Dana, aunque tenemos una idea, etcétera, ¿no? O sea, cooperación yo creo que es un fingimiento y que las cosas realmente se instrumentalizan. Ya no tenemos alta velocidad en España, hay 150 kilómetros en el trayecto entre Cataluña, entre Madrid y Barcelona, 150 kilómetros entre Mejorada del Campo y Alhama de no sé qué pueblo, de Aragón, que son 150 kilómetros donde no va a transcurrir la alta velocidad, sino que los trenes van a ir a 160 kilómetros. O sea, la gran obra, digamos, el gran proyecto de modernidad que simbolizaba la modernidad de España con el famoso tren a Sevilla, con la Expo en 1992, pues eso también ha quedado trucada. Aquí lo que reluce es la incompetencia absoluta del gobierno, un gobierno absolutamente descerebrado en la gestión de los servicios públicos. España, vuelvo a decir, España no funciona. España está ahora mismo, pues desgraciadamente, metido en un declive absoluto que parece que no tiene ningún tipo de responsabilidades políticas, ¿no? El AVE ya no es un poco la consigna del AVE, la publicidad del AVE era que era un medio seguro y rápido y bueno, ya no es ni una cosa ni la otra, ni llega puntual y desgraciadamente con los accidentes y las averías que se están produciendo tampoco es seguro, ¿no? Exigimos, por lo tanto, yo creo que hay que exigir como ciudadanos una investigación transparente, una investigación veraz, una investigación independiente, como antes ha dicho Ignacio. Hay que escuchar a los técnicos, hay que, por un lado, quiero decir, cuando hagamos análisis políticos tienen que estar basados en una información técnica incontestable, Por ejemplo, en los rodalís de Barcelona, una cosa es que en el momento que pasase el tren pues se cayese un muro y otra cosa es que el muro se cayese hace 3 horas y no lo hubiesen quitado, ¿no? Entonces, claro, una cosa es un accidente y lo otro es un problema absoluto, una negligencia de gestión absoluta. En fin, yo creo que tenemos un ministro pirómano, un ministro que cuando se produjeron los incendios de Castilla y León, como todos ustedes recordarán, pues azuzó el fuego contra el Partido Popular y ahora pide clemencia, prudencia, paciencia, etcétera. Como ha dicho también antes nuestro compañero, es un señor que dedica más tiempo a poner tweets que a gestionar el... Arturo, o sea, 100% de acuerdo contigo. Sí. Pero no hay que olvidar que el gobierno
se ríe de todos nosotros, se ríe de todos los españoles. Claro. Piensan que dominan a todos los españoles. Con todo el caos ferroviario, llegaron a hacer una campaña, ¿os acordáis?, de disculpen las mejoras. Se ríen en la cara de todos y piensan que nos van a seguir dominando y que el pueblo español va a estar adormecido porque ellos quieren, por su relato, como muy bien apuntadas. Sí. Y ahora, en cuanto a esclarecer las responsabilidades y ver lo que realmente ha sucedido, es que el Comité de Investigación de los Accidentes Ferroviarios, que es una comisión, todos sus miembros, bueno, primero que depende del Ministerio de Transportes, todos sus miembros están elegidos por políticos. Sí, Eso es garantizar la independencia. En el año 2024 se aprobó una ley en las Cortes Generales para favorecer algo más la independencia precisamente a la hora de tener que investigar los accidentes ferroviarios por una autoridad, vamos a decirlo así, más independiente. Ese sistema no es perfecto. ¿Por qué? Porque ya se había dicho que la investigación de los accidentes precisamente en el sector ferroviario español tenía muchísimas lagunas y tuvo que venir Bruselas a decirnos esto. Es que es de una inoperancia, de una ineptitud, de una maldad por parte de determinados dirigentes públicos. Claro, que esto yo creo que es lo que tenemos que denunciar. Es decir, que al final para ellos es un sistema cuasi perfecto. Es decir, malgastan el dinero de todos los españoles en cuestiones que no reportan ningún bien. Se ríen en nuestra cara, hacen campañas ridículas, efectivamente, para reírse más delante de todos los españoles. Y luego encima, el comité que tiene que investigar, lo nombran ellos, han nombrado ellos a los vocales, al presidente. Oye, vamos a ver, pero vamos a ver. Es que esto es de vergüenza. Y además, es que es intolerable, es que es inaceptable absolutamente. Que la ley esta que estás diciendo, una cosa era la ley y otra cosa era el desarrollo de la ley que no sí, se ha hecho. No se ha hecho, no se ha la ley adaptado. no sirve para nada porque no se ha desarrollado. Claro, efectivamente. Pero en fin, yo quería ir a otro lado intentando ser súper breve, pero a mí me gusta mucho partir de hechos concretos que pueden ser anecdóticos o no anecdóticos y que cada uno traiga las conclusiones. Ayer hubo un airo, como se llame, un lirio, o un lirio, o lo que sea, esto, de Madrid-Barcelona, en que había un periodista dentro y iba casi vacío. Y también pudo oír al conductor que dijo que en un tramo muy considerable, que es ese que habéis dicho, bajaría la velocidad por temas de seguridad de los... no sé exactamente qué. O sea, eso es una cosa. Y yo esta mañana, yo soy más miserable que no todos estos, pero he constatado una cosa que no me había pasado nunca, que es viniendo de Aravaca a Príncipe Pío, que es una miserable estación, o sea, es recta, pero es una estación, bueno, el tren iba como a la velocidad de estación. O sea, no ha aumentado moquísimo la velocidad y cuando le da bien dado. ¿Qué quiere decir eso? Puede no querer decir nada o puede querer decir que no se fían un pelo y que van a hacer muchos lo mismo, que es bajar. Yo lo he agradecido, porque podía oír perfectamente, no traqueteaba nada, hasta podías haber bebido un vaso de vino tinto. Sí. Pero no te han dado ningún tipo de explicación. No, por supuesto. Cuando he pasado, he hecho así al conductor, pero no sé si me ha visto, porque los que están tampoco están tan limpios como para que te pueda ver. O sea, que no sé si me ve, sí. No me ve. Sí, una puntualización. Vamos a ver, el contrato este que he leído de Adamuz fueron 22 millones de euros, ¿no? Y se adjudicó a una UTE donde estaba Advi, Ferrovial y algunas empresas menores, tal. Y perdió Acciona con Consa, que me parece que iban juntos. Bien, la rebaja que hicieron los primeros fue el 0,27 del contrato y la rebaja que proponían los segundos el 0,15. La gente que está en las mesas de licitaciones que dice que fue una adjudicación un tanto rara, como que estaba asignado porque muchas de las empresas que ni siquiera concursaron, ¿no? Es decir, ¿y quién ha revisado? O sea, ¿quién ha revisado esa obra? ¿Qué materiales han empleado? Es decir, por eso digo que esa mentalidad de a veces de ganar dinero y no prestar un servicio, que yo creo que va contra la ética del capitalismo, también es importante subrayarla. Es decir, hay que hacer bien las cosas. Tenemos que volver a ser el país de personas que hacen bien su trabajo, que no se quedan en casa y se dedican a aumentar el asentismo laboral, etcétera. O sea, tenemos que ser serios. Todo esto está repercutiendo en la crisis de confianza y aparejada la crisis de ineficiencia de la democracia en España. Es decir, yo creo que se
está produciendo una desafección porque la gente ve, primero, que no saben que la recaudación fiscal es récord. Ha superado, a noviembre llevamos 301.000 millones de euros, pero con la proyección de final de año van a ser 330.000 millones de euros, un 10% más que el año pasado. ¿En qué se gasta el dinero? O sea, lo que está claro es que estamos asistiendo a que hay amaños, hay mordidas, hay corrupciones, etcétera, ¿no? Yo el otro día pensando en el tema de Venezuela, Zapatero, Sánchez, en el tema de la corrupción sistémica, en el tema de la amnistía, el trato privilegiado, los que quieren destruir España, etcétera. Digo, hay una frase en El color púrpura, que fue esa famosa película de Spielberg, donde una señora que había sido prácticamente secuestrada por su marido y le había robado la vida, ¿no? como la complicidad del gobierno español en Venezuela ha robado la vida a mucha gente, y luego también, por supuesto, el tema de la corrupción sistémica, muchas cosas, le decía que la vida os devuelva el daño que nos habéis hecho, ¿no? Que yo lo digo, que la vida os devuelva, señores Sánchez, Zapatero, el daño que habéis hecho a España y a los españoles. Bueno, pero espero que además sean los jueces, Ya, bueno, los jueces, y si puede ser la Guardia Civil, lo que sea, pero que lo paguen. Con una orden de un fiscal o de un juez para detener a todos estos. Porque lo peor que podría ocurrir es que simplemente se tuvieran que ir y no pasara nada. O sea, yo no me conformo con que esta gente deje el gobierno. Por eso te digo. Me conformo con que pasen por un juzgado. No, condenaos y devuelvan la pasta. Esto ya dependerá, exacto, esto ya dependerá del juez. Que la vida Y si no, y de que devuelvan manera la pasta, subsidiaria, el partido de turno, el Partido Socialista. Que la vida les devuelva el daño que han hecho. Sí, sí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis con este caos ferroviario porque vamos a hablar con el Club de Amigos. Muy buenos días, Paula Cruzado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues bueno, pasando estos días que la verdad es que son muy tristes, y desde el Club de Amigos y sobre todo desde esta casa, pues bueno, animar a todas aquellas personas que verdaderamente se han visto afectados, ya sea heridos o con algún fallecido en su familia. Así que desde aquí de verdad que nuestro más sincero, bueno, pues cariño, les queremos hacer llegar todo ese cariño. Y te das cuenta en estas cosas cómo el gobierno al final sale de rositas. Siempre dice ahora la frase más, bueno, una de las frases repetidas de Pedro Sánchez es: no tenemos que hacer caso a otros medios de comunicación que no sean los oficiales, todos hacen bulos. Bueno, pues de verdad que por favor sigamos apoyando a este medio de comunicación, porque dice lo que otras televisiones no dicen, dice lo que el gobierno quiere que la gente no oiga, porque como sabemos todos son expertos en dar la vuelta a la tortilla. Siempre ellos salen de rositas, no sabemos cómo, y desde aquí, desde este medio de comunicación, la verdad es que bueno, pues profundizamos en las noticias y damos todas aquellas bueno, pues relatos o noticias, o dejamos entrever todo lo que otros medios de comunicación no dicen. Así que desde aquí les animo a apoyar a este medio de comunicación para que no sea un proyecto sino una realidad, para que cada día seamos más fuertes, para poder llegar a muchos sitios de España, a muchas localidades, a muchas provincias que todavía, bueno, pues no por problemas, sino por medios económicos, pues todavía no podemos llegar. Así que necesitamos su ayuda para ser cada día más fuertes. Lo pueden hacer haciéndose socios del Club de Amigos o haciendo donaciones puntuales, cada uno en función de lo que estime oportuno, para que, bueno, pues a nosotros la verdad es que nos ayuda mucho. Siempre decimos que granito a granito se hace granero, y ayuda al compañero. Y sobre todo también quiero recordar que todas las personas que han hecho una donación a lo largo de ese 2025, que se pongan en contacto con nosotros, porque llega, bueno, para nosotros el modelo 182, que es el que vosotros vais a beneficiaros en la declaración de la renta, esa desgravación, y nosotros tenemos hasta el día 31 de enero para poder registrar todas las donaciones que han hecho en este año pasado, pero las tenemos que registrar con datos correctos. No nos o sea, si nos falta un dato, ya su donación no se puede desgravar. Necesitamos nombre, apellido, DNI y dirección postal para que ustedes se puedan desgravar esa cuota o esa donación que han hecho. Lo pueden hacer a través de nuestro teléfono, llamándonos al 91-616-2464. Nosotros comprobamos con ustedes todos sus datos. Son cosas de 5 minutos, o si no pueden o prefieren hacerlo a través de correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org, porque tanto las donaciones como las cuotas desgravan. Así que desde aquí, por favor, póngase en contacto con nosotros para que usted se
se pueda desgravar casi el 80% de esa donación que ha hecho el año pasado, y si quiere usted seguir haciéndolo este año, de verdad que nosotros muy agradecidos. Pues Natalia, así que desde aquí, por favor, póngase en contacto con nosotros para, uno, actualizar sus datos y si no los tenemos, registrarlos. Porque hay mucha gente que nos dice, no, si ya lo puse en el concepto de la transferencia, puse mi nombre, mi apellido y mi DNI. ¿Qué pasa con la dirección postal? Pues que no falta ningún dato. Pues si falta ese dato, no se puede desgravar. Así que desde aquí, por favor, somos muy pesadas, pero queremos que su cuota o su donación le ayude a usted. Y si tienen alguna duda, tienen ese correo electrónico que están viendo en sus pantallas, clubdeamigos@clubdeamigos.org, o llamando al teléfono 91 616 24 64, y Paula y Ana estarán encantadas de solucionar todas esas dudas. Claro que sí, ahí estamos. Muchísimas gracias, Paula. Gracias a vosotros siempre. Nos vamos a ir rápidamente a una pausa publicitaria y enseguida seguimos aquí, en Dando Caña. Y 38 del mediodía, seguimos aquí en Dando Caña en directo. Vamos a intentar explicar esa decisión de Adif que comunicaban ayer, esa limitación de velocidad en el trayecto, en esa ruta Madrid-Barcelona. Horas después desdecían lo que habían dicho para acotar esas limitaciones simplemente a varios tramos, y de nuevo hace apenas una hora Adif ha vuelto a poner la limitación de 160 km por hora en varios tramos de ese trayecto Barcelona-Madrid. 3 meses después, Adif, la empresa pública que depende directamente del Ministerio de Transportes, cedió a limitar la velocidad en un tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, de 300 km/h a 160 km/h. En un principio, durante la totalidad del pasado martes, únicamente en una zona donde se producían graves vibraciones, cuyo recorrido es de 150 kilómetros. La restricción ha sido levantada casi por completo, ya que únicamente quedan 4 puntos en los que la velocidad está limitada a 230 km/h, una zona en la que los maquinistas reportaron ayer un total de 25 incidencias. Y como última noticia, a lo largo de esta mañana, se ha vuelto a limitar el límite ya impuesto de hoy. Ha bajado la velocidad de nuevo a 160 km/h en su paso por Zaragoza. Muchos viajeros que circulaban por la zona han visto su convoy detenido durante más de media hora. Esta reducción de velocidad se produce en un contexto en el cual hay más de 40 muertos y centenares de heridos por el descarrilamiento entre un tren Alvia y un Irio, sumándose a este suceso el descarrilamiento contra un muro de un tren de cercanías en Barcelona, donde el maquinista perdió la vida, aunque desde Adif aseguran que este tipo de limitaciones son habituales por motivos de seguridad. La empresa de transportes se decanta en estos momentos por establecer un límite cuando los maquinistas llevaban meses demandando esta medida debido al mal estado de la estructura ferroviaria, y desde SEMAF se solicitó bajar la velocidad a 250 km/h, pero desde el Ejecutivo se desestimó la petición debido a que, según los socialistas, no había argumentos para ello. En esta línea informativa, esto se produce meses después de que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, quisiera precisamente elevar la velocidad por hora. Poniendo nuestra red a 350 por hora, nos convertiremos en el único país del mundo, junto con China, que tiene una red de alta velocidad a 350 por hora. Y además, se mostraba seguro de ello. Que vamos a empezar por la Madrid-Barcelona es porque el trazado que tiene esa línea ya nos permite ir a 350. Una limitación de velocidad que se produce en una situación de tragedias que no se tuvo en cuenta hace unos meses cuando se propuso. Los 4 puntos restantes que quedan limitados serán levantados una vez confirmadas las condiciones adecuadas de la infraestructura. Bueno, pues qué credibilidad tienen que tener los políticos del gobierno, los que nos gobiernan, para que, por un lado, tengamos a Óscar Puente diciendo que quería aumentar la velocidad a 350 km/h. Ahora, la última hora pasa porque se rebaja a 160 km/h en algunos de esos tramos. Y es más, hace apenas unas semanas, este propio ministro, el ministro Óscar Puente, aseguraba que, ¿por qué no?, los viajeros de AVE, de Avant, también pudiesen viajar de pie, sin estar sentados. Es decir, ¿qué hubiese pasado? ¿No te sabías esa? No. Sí, pues tuvo una maravillosa idea, que era la de que por qué los viajeros, para que cupiesen más viajeros, más pasajeros, que fuesen de pie. Como los sardinas en lata. Eso es, o sea, imaginaos la tragedia, la magnitud de la tragedia, todavía más que hubiese sido si muchas de estas personas del Irio, del Avant de este pasado domingo, hubiesen viajado de pie. En el cercanías pues esos son ya... los políticos que nos gobiernan. Sí, pero en el cercanías de las 2 y pico de la tarde ya hay gente de pie, o sea que tampoco lo
nos engañemos. Bueno, Lo que pasa pero... que hay mucha gente sentada y a otras horas no, pero si la definición es ir de pie, claramente es un amigo de todos ese chico, ¿eh? Y la velocidad, imagínate ir a 300, 350 kilómetros hora de pie. No, Todavía el impacto es una sería... locura, vamos. Por ese sistema podía hacerlo en unos aviones, que así también cabría. Que te das cuenta que no hay criterio ni solvencia, ¿no? Es decir, que un día se dice una cosa simplemente por ser batir récords mundiales de tal, no sé, y luego y la realidad, sin embargo, es que no se ha hecho el mantenimiento adecuado en las vías y que los trenes no pueden ir a esa velocidad. ¿Os imagináis con las vibraciones que hay pues la zona de Calatayud entre Mejorada del Campo y Alhama de esto de Aragón, que ahora han limitado la velocidad, si hubiesen subido la velocidad a 350, ya que te vas con botes dando al techo, vamos, es decir, o sea, creo que hay que ser mucho más riguroso, hay que estudiar los temas en más profundidad, hay que escuchar a la gente. Una de las cosas que más, para mí me parece más claves y más claras de esta crisis es que, por ejemplo, que los maquinistas, que son los que van todos los días llevando el tren, pues no se habla con ellos, es decir, es una voz que muy autorizada, que hay que tener muy en cuenta, y si dicen, mire, es que hay un problema en el punto tal, es que al día siguiente o ese mismo día hay que ir a revisarlo. Lo que no puede pasar es que nadie haga ni caso de eso. ¿Y por qué no hacen ni caso? Porque la cúpula de Renfe y de Adif está absolutamente colonizada por enchufes. Haya metido a gente de Sumar, a gente que su primer trabajo ha sido ser director general de una gran empresa, etcétera. O sea, no hay ningún tipo de, digamos, de categoría profesional ni de profesionalismo en ese tipo de administraciones. Hay que contar con la gente que sabe, es decir, y tener luego la suficientemente experiencia cuando ocupas un cargo de esos y que se supone que has debido trabajar en varias empresas para reunirte con la gente y escuchar, que es cuando más se aprende. Los que hemos trabajado durante años en empresas, pues donde más las mejores ideas han sido siempre cuando se ha trabajado en grupo, cuando se ha hablado con unos y con otros, cuando uno ha dado un punto de vista que a lo mejor tú no habías caído, tal. Es decir, todo eso pues se ha perdido porque estamos exclusivamente, como decíamos antes, a este gobierno solamente le interesa el relato y no le interesa nada más que eso. Y lo que pasa es que hay temas en que el relato, diríamos, simplemente es para tomar el pelo al ciudadano, y hay temas que el relato trae consecuencias mortales, que es cuando tocas temas técnicos, que la técnica entra. Que en una central nuclear que uses el relato, eso se llamó ya, lo vieron en Ucrania, como acabó, ¿no? Sí. Es por un tema ideológico de cómo controla las cosas, y acabó con ¿cómo se llamaba esa central? Donde hubo el último problema en Rusia. Rusia, Chernobyl. Chernobyl, ¿no? Pues en Chernobyl. Bueno, la Unión Soviética, es Ucrania. En aquel momento era la Unión Soviética, pero era la parte ucraniana. Y de eso está en Ucrania. Pues ahí se ve cómo la técnica, si como pones el relato, pasa eso. Y en los trenes pasa igual. En otras cosas puede ser anecdótico. Que pongas una campaña publicitaria de rascarse el pie, que eso es una cosa que va muy bien, pues es una tontería, pero en eso no es una tontería. La falta de explicaciones y la ausencia de responsabilidad en este momento es inadmisible, es inaceptable. Me gustaría recordar que es que Óscar Puente, que lleva en el cargo de ministro algo más de 2 años, se nos ha hecho muy largo, es que ha sido ya reprobado por las cámaras, por el Congreso y por el Senado, en 5 ocasiones. 2 años y medio, en 5 ocasiones, en total. ¿Congreso también? Sí, 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 en el Congreso 2 y en el Senado 3, si la memoria no me falla. 5. No está mal, porque ¿Qué significa una reprobación? Como no se puede presentar una moción de censura contra un ministro, porque el nombramiento de un ministro corresponde al presidente del gobierno, se presenta una reprobación. Y se han ganado 5. Hemos ganado 5. Y siguen el puesto. ¿Por qué? Porque quiere el presidente del gobierno. Es decir, porque quiere Pedro Sánchez. Y si Pedro Sánchez quiere esto, es porque, en fin, parece que le merece la pena tener un ministro tan incompetente como el que tenemos. Antes hablabais, y yo creo que muy acertadamente, de que puestos de responsabilidad designados por los políticos en empresas públicas relevantes, sobre todo en materia ferroviaria, como Renfe y Adif, no se coloca o no se mete no se designa a personas solventes, sino a personas con carné. ¿Por qué?
porque si pasan cosas desagradables, en este caso, por ejemplo, muertes, necesitas controlar el relato. Necesitas que estén a tu servicio. En cambio, cuando hay técnicos independientes, solventes, que saben, para el Partido Socialista son incontrolables. Y eso es lo que no quieren. Por eso también odian, detestan, menosprecian y señalan a los jueces libres independientes que fiscalizan, les auditan y que realmente quieren que se esclarezcan los hechos. Es decir, los que les van a condenar. Por eso les ponen en la cruz. Les están constantemente insultando. Y luego el relato es, no, que es que hay no sé cuántos jueces fachas que es que van contra nosotros, pero que realmente, como nosotros estamos por encima del bien y del mal, pues esto no puede ser. Es decir, que queremos controlar más a los jueces. Por eso el PSOE está siempre intentando controlar todo lo que puede. Utilizan el poder a su propio servicio, no al servicio de los españoles, como una casta, como una élite, cual consideran, ¿no? Ellos piensan que están por encima del bien y del mal y que no están para servir a los españoles, y por tanto eso de responsabilidad, eso de que yo tengo que dar cuenta de qué, por eso el desprecio absoluto a las Cortes Generales cuando se plantean o se formulan preguntas parlamentarias, por eso también señalan a los jueces que les quieren fiscalizar, que instruyen causas penales, porque se creen por encima del bien y del mal, por encima de la ley. Ellos piensan que la ley está para servirles a ellos, no ellos para servir a la ley, y por tanto, por supuesto, el concepto de bien común, interés general, eso no está dentro de sus parámetros, de su cosmovisión. Sí, pero, para ellos, Ignacio, eso está bien para la campaña electoral, para ellos, pero no en la realidad práctica. Fíjate que ese argumento que estás usando lo podías haber usado, no, y probablemente lo has usado tú, hace un año, lo podrías haber usado hace 2, lo podrías haber usado hace 3, y nos remontaríamos, no sé exactamente si al 2019, ¿no? Probablemente que es cuando entra Pedro Sánchez. 2018, con la moción de censura. O podríamos tirar para atrás con Zapatero también. Es un argumento, y este país, no sé por qué, o los ciudadanos, no sé por qué, aguantan ese argumento sin ningún problema. O sea, no aguantan, no les afecta. O sea, dices, cada vez hay gente más cabreada, sí. Hoy me he encontrado a 2, ¿no? Pero es que no tiene explicación posible que unos ciudadanos aguanten tanto tiempo, que les estén... Antes decías tú mismo que se están riendo a la cara. Están aguantando, pero cada vez menos. Sí, pero... Y se siente. Mira, cuando un gobierno dice que para informarte tienes que hacerlo por los medios que ellos dominan, es que ya sienten que el relato no lo están ganando. No, eso es evidente. Decir, que ya notan, porque si no, no diría, no, es que te tienes que informar por donde yo te digo que te tienes que informar. Ya. Si no, no. Y además vamos a monitorizar las redes. Y si no, vamos a ver qué es lo que están diciendo determinados medios de comunicación. Yo creo que eso ya, cuando el gobierno titubea tanto, es que el olfato perciben, perciben que se va acabando, nada bien. Pero diríamos, se va acabando con un límite, que es el límite de los tiempos electorales. No, a mí me parece demasiado. Yo creo que el Partido Socialista no puede gobernar ni una pedanía. Claro, y ahora mismo, o sea, que agotemos el tiempo electoral con lo que está haciendo ese gobierno es señal de que el Estado o no tiene o no usa los mecanismos para librarse de un virus. Bueno, hay una parte del sistema que es deficitario, es evidente. Y también hay dejación de funciones por algunos que se llaman oposición. ¿no? Pues a eso voy también. O una moción de censura tampoco es el momento ahora. No es que nunca es el momento para el Partido Socialista. Nosotros hemos presentado 2. O denuncias. Y retratamos al PSOE. ¿Cuántas denuncias lleváis vosotros? ¿Al Partido Socialista? A gente de bueno, ahora mismo distinta. No sabría decirte, son muchas. Yo creo que todas las hemos anunciado, sí, unas cuantas. ¿Cuántas lleva el PP? Más de una decena. ¿Cuántas lleva el PP? Y yo sepa ninguna. Yo tampoco, no me suena. Por lo menos no recuerdo. ¿Por qué Puente no eleva denuncias? ¿Por qué de la Dana no salió ninguna denuncia al gobierno central? ¿Por qué del apagón no hay ninguna denuncia al gobierno central? El PP siempre quiere contemporizar y pactar con el Partido Socialista. Bueno, pues siempre está pidiendo perdón al Partido Socialista. Oye, si tú me marcas o me estableces este marco ideológico, yo me voy a desenvolver sobre él. Y nosotros, desde Vox, hemos dicho basta. Hace mucho tiempo que dijimos basta. Que nos olvidamos de lo políticamente correcto según los parámetros y la cosmovisión del Partido Socialista. Que nosotros estamos para otra cosa, para un cambio de rumbo, para cambiar las políticas y también para meter en la cárcel a los sinvergüenzas que roban o maltratan a los españoles. Y sinceramente yo sí que creo que los españoles están diciendo ya, mira, estamos hartos, estamos cansados. Lo que pasa es que también están cansados de esa supuesta oposición, que no es oposición, que no dice ponerse, pero que no se pone nunca, y tampoco recoge todos los mecanismos, como es, por ejemplo, la moción de censura u otras cuestiones para retratar constantemente al PSOE y a sus socios como antes Ignacio, se estaba apuntando. Porque el presidente del gobierno está en el Palacio de la Moncloa
porque los separatistas quieren, porque los delincuentes separatistas quieren, los que dieron el golpe de Estado en el 2017. Si seguimos profundizando en lo que decías, Exacto. tú dices, Es una simbiosis. Vox ha dicho basta. Por supuesto. Claro, el PP de boca también ha dicho basta, curiosamente. Es más, creo que incluso un tal Feijóo puede ser el presidente del PP, ¿no? me suena por dónde vas a ir. Fue capaz de no ir a un acto con el rey porque estaba el Pedro Sánchez y entonces ya no. Es un basta tan basta que no nos podemos ni mezclar con estos. ¿Cuánto ha durado este basta? Pero no seamos Porque tontos. ya se ve que era un basta limitado. Pues eso frustra las aspiraciones claro, de la entonces, gente. con los bastas Porque- limitados no vamos a ningún Porque sitio. la gente tiene que recuperar la ilusión. Y para recuperar la ilusión tiene que haber esa oposición total, frontal, sin miedo. Que no hay que tener miedo al Partido Socialista, y no hay que echar decirle para las atrás. verdades del barquero a la cara. Y por Está- supuesto presentarle las querellas, hacer la oposición en la calle, en los parlamentos, en los gobiernos. Y no el echarte Partido atrás. Esta Claro. unidad institucional que se quiere dar ahora es absolutamente un fingimiento y es falsa. Es decir, porque Sánchez, que no llamó a Feijóo para informarle del accidente, no le llamó. Y cuando Feijóo fue allí, que estaba el ministro, que no quiso acompañarle en el recorrido. Es decir, que ellos van a lo suyo. Claro. Es decir, y yo todavía recuerdo cuando cambió la historia de España, que fue en marzo del 2004, el 11 de marzo, es decir, rodearon la sede del PP. Y mandaran los mensajes de asesinos, de no sé qué, no sé cuántos, pásalo, quién ha sido, no sé cuántos. O sea, hubo un auténtico acoso antidemocrático a un partido. Y nosotros, o sea, quiero decir, en general, que veo aquí que hay gente combativa y eso que me alegra, pero a veces somos un poco bobos, ¿no? Es decir, o por lo menos lo que ha sido el primer partido de la derecha, aunque tengamos buena voluntad y buena fe, que siempre hay que tenerla y el respeto institucional está muy bien, pero marcando las distancias. Es decir, nosotros no somos vosotros. Es decir, y sabemos cuáles son vuestras cartas y sabemos lo que pretendéis, que es utilizarnos como escudo y como valladar para que las responsabilidades políticas no lleguen a nosotros y no se caliente el ambiente político por este asunto, donde claramente ha habido una negligencia de gestión. Ha habido una negligencia de gestión en el mantenimiento, en revisar adecuadamente las obras, en saber a quién contratas, en saber si los materiales que se han entregado se corresponden a las calidades que se habían contratado. Eso no se hace y eso es falta de profesionalidad y mala gestión. Dejadme avanzar Sí, por para supuesto. cerrar el tema de Adamuz, porque les comunicaba al inicio del programa que se había localizado esa pieza clave del tren Irios. Ahí están viendo, habría aparecido a unos 300 metros de la vía en un arroyo y esta pieza clave en la investigación habría sido localizada por un fotógrafo de The New York Times. Ahí está la fotografía y esa pieza con la que podrían empezar de nuevo las investigaciones para intentar esclarecer todos los hechos que habían provocado ese trágico accidente. También clave es esa llamada telefónica que ha salido a la luz, que publica el diario.es y que tiene que ver con la conversación que habría mantenido el propio conductor de Irios con el cuadro de mando de Adif desde Atocha. 6189, aquí Atocha, dime. Hola, Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Ah, ya te veo. Pues, sí, Venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Por aquí que bajes pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea, que ya las has bajado. Sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho, tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. O sea, que no te puedes mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. No se necesita reconocer, sí. Espera. Sí. Un segundito, mamacita, no me cuelgues, ¿eh? Espera, o te llamo yo ahora, ¿vale? Sí, tranquilo. Venga. 6189, aquí Atocha. Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por Necesito avisar. el tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo un incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche incendiando. Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Tienen mi teléfono, ¿vale? Lo tengo, sí. Abandono la cabina, lo informo, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Hasta ahora.
Sí. Pues muchas dudas deja esa conversación del maquinista, muchas dudas sobre si había pasado o no el siguiente tren, si estaban informados o no desde Adif. Lo cierto es que hoy el propio Óscar Puente ha intentado esclarecer estas declaraciones. Hay una primera llamada, una vez que el tren Irio ya se ha detenido, en que el maquinista avisa de que ha sufrido un enganchón, lo que él cree que ha sucedido. Él no se ha bajado del tren. Para que se entienda, las 5 primeras unidades del Irio están completamente intactas. Se baja del tren y hay una segunda llamada, que es la que acabas de reproducir, en la que el maquinista del Irio le dice al centro de control: oye, no es un enganchón, es un descarrilamiento, además tengo incendio y estoy invadiendo parte de la vía contigua. Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que le dice el centro de control? Cortar el tráfico. No hay ningún tren llegando. Eso es lo que le dice, claro, porque el Albia ya había pasado y el choque ya se había producido. Además, el maquinista del Irio ni siquiera ve el Albia, porque el Albia está casi 1 kilómetro y la zona está completamente a oscuras. Y la última hora que nos acaba de llegar es que la cifra de muertos asciende hasta 43 víctimas mortales. Se acabaría de localizar una víctima más, una cifra que cuadraría, según las palabras del propio ministro de Transportes, Óscar Puente, con esas 43 denuncias de desaparecidos. Decimos esa última hora pasa porque un nuevo fallecido confirmado en estos últimos minutos, una nueva víctima mortal en ese trágico accidente ferroviario de Adamuz. Josep María Francas, querías comentar esa conversación porque hablábamos antes de comenzar el programa que dejaba muchas dudas esa conversación que había mantenido. Sí, a ver, la conversación deja dudas y lo de la pieza pues habrá que ver. Pero hay un intento desde ayer de trasladar el muerto a Irio. Y la manera de trasladar el muerto a Irio es que hay alguna pieza del tren Irio que ha sido la que ha provocado toda la historia. La palanca. O que el maquinista la haya liado. Entonces, a partir de ahí, si uno es bien pensado, dirá, qué interesante que se encuentre eso. Si uno es mal pensado, dirá, porque ahora es diario, publica exactamente eso, esta conversación o no. Yo de la conversación tengo que reconocer que hace méritos al título de mi blog, que es No entiendo nada. Porque de la conversación sí hay dos conversaciones súper seguidas, por lo que se oye. No sé si en medio hay un lapso de tiempo de media hora que no decía el propio Óscar Puente que habían pasado 3-4 minutos entre una y otra conversación. Hay que creerse a Óscar Puente. Porque lo que se está dando por televisores no hay un lapso de 3 o 4 minutos. Hay una conversación en que un señor dice que ha sufrido un enganchón o no sé qué. Que eso tiene, cuando preguntas a un ferroviario te dice lo que es. Y eso es que se ha separado la catenaria de las piezas que la leen, con lo cual el tren se para. Y eso simplemente te explica que se ha parado el tren. Y este pobre hombre cree que esa pieza del tren Irio, que ha sido la que ha provocado toda la historia... La palanca. O que el maquinista la haya liado. Entonces, a partir de ahí, si uno es bien pensado, dirá, qué interesante que se encuentre eso. Si uno es mal pensado, dirá, porque ahora es diario, publica exactamente eso, esta conversación o no. Yo de la conversación tengo que reconocer que hace méritos al título de mi blog, que es No entiendo nada. Porque de la conversación sí hay dos conversaciones súper seguidas, por lo que se oye. No sé si en medio hay un lapso de tiempo de media hora que no decía el propio Óscar Puente que habían pasado 3-4 minutos entre una y otra conversación. Hay que creerse a Óscar Puente. Porque lo que se está dando por televisores no hay un lapso de 3 o 4 minutos. Hay una conversación en que un señor dice que ha sufrido un enganchón o no sé qué. Que eso tiene, cuando preguntas a un ferroviario te dice lo que es. Y eso es que se ha separado la catenaria de las piezas que la leen, con lo cual el tren se para. Y eso simplemente te explica que se ha parado el tren. Y este pobre hombre cree que se ha parado el tren. La siguiente conversación, que yo no sé cuánto tiempo pasa, porque han cortado seguro la conversación, con lo cual no se sabe. El hombre dice que tiene, fundamentalmente da un aviso diciendo, oye, que parte del tren ha entrado en la otra zona, con lo cual todo lo demás es anecdótico. Lo importante es eso, porque como venga otro tren tenemos un problema. Y desde no sé dónde, desde Atocha, le dicen que a ti te veo y no viene ningún tren. Entonces ya vienen los teóricos, que es que ya había chocado. Ayer salió un súper teórico, que era, yo creo que era presidente del gremio de conductores o algo así de ferroviarios, y dijo que es imposible que te golpeen, aunque sea el vagón sexto, y no se entere el conductor.
que eso, pero vamos, ni pensarlo. Hoy ha salido otro experto que dice que todo es posible, porque de noche, muy rápido y tal, con lo cual, ni puñetera idea, no sabemos. Vamos a suponer que son posibles las dos cosas. O sea, que cuando hace esta llamada ya ha habido el accidente. Entonces, el de Atocha, que te ve a ti, no ve al otro tren escorcegado a no sé cuántos kilómetros o metros, es curioso, ¿no? Vamos a suponer que no se ha pegado la bofetada todavía porque está viniendo el otro. El de Atocha que te ve a ti no ve al tren que está viniendo, que dice no hay ninguno. Pues chica, yo, como las dos me suponen dudas, me quedo con la gran duda. No entiendo nada. Necesito un titular rápido sobre esta conversación, Ignacio y Arturo. El Partido Socialista es experto en todas las desgracias, ha intentado sacar tajada política de todas y cada una de ellas, es decir, de las desgracias y las tragedias que han sucedido en nuestro suelo, en España, y el Partido Socialista no está dispuesto a que haya una sola prueba que le inculpe. Por tanto, ordenarán lo que quieran ordenar con tal de que ellos no puedan ser inculpados por esta tragedia y harán lo que sea necesario para su propio interés. Y Arturo, brevedad, por favor. Sí, conversación surrealista, ¿no? Pues nos vamos a ir rápidamente a publicidad y a la vuelta abrimos página internacional para hablar sobre Ucrania. Dando caña y apunten una cita porque el próximo 25 de febrero se celebra el Global Forum para la reconstrucción de Ucrania. Para hablar de este fórum, pero sobre todo para intentar analizar la situación que atraviesa desde hace varios años con el conflicto bélico Ucrania, esa repercusión que está teniendo y sobre todo para intentar buscar una solución, vamos a hablar con Oleksandr Prediskevich. Algo no he pronunciado bien, pero perfecto. Su cargo es presidente de Rotary Club Madrid Intercontinental Passport. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Vamos a intentar primero localizar ese fórum. ¿Cuáles son las principales características, el principal objetivo que tiene este fórum que, como decíamos, se va a celebrar en Madrid el próximo 25 de... A ver, nuestra intención principal es preparar, digamos, el terreno para la futura reconstrucción de Ucrania, pero como bien sabemos que la situación todavía se aleja de esa paz prometida que estamos todos anhelando, esperando, estamos recabando un poco apoyo, digamos, humanitario para Ucrania. De hecho, uno de los proyectos queríamos traer a los niños ucranianos, ahora con el frío que hace ahí, aquí a España, para que pasen un tiempo. Tenemos varios proyectos humanitarios que estamos canalizando a través de ese foro. ¿Veis posible un alto al fuego a corto plazo, vosotros? Es muy complicado, y más con la situación geopolítica actual, con lo que pasó con Venezuela. Yo creo que Putin ahora no estará dispuesto. Mi opinión así personal es que yo lo veo muy complicado. No creo que Putin ahora esté dispuesto a pararlo a corto o medio plazo, digamos. ¿Qué consecuencias está teniendo esta guerra más allá y, por supuesto, sin pasar por alto las víctimas, que son incalculables? ¿Qué consecuencias está trayendo para Ucrania, para el país, esta guerra? Para empezar, creo que alrededor del 50% de la población ya se ha ido de Ucrania. A mí me están comentando los amigos cercanos y familiares que tengo allí que los niños, por ejemplo, ahora es una realidad así que reconocen de oída al oír un shahid o otro dron, un niño que va al colegio y dice, esto es un shahid, esto es es una realidad distinta de la que puede vivir cualquier ciudadano europeo, por decir una forma. Y además, pues muchísima gente que vuelve del frente con, digamos, psicología un poco alterada, ¿no? La forma de ver el mundo, y porque están arriesgándose su vida a diario, es decir, les pueden matar en cualquier momento. Entonces la sociedad, la verdad es que está como deformándose bastante. Es decir, yo creo que va a ser complicado recuperar Ucrania, pero porque ya no hay se queda casi la mitad de las personas que vivían antes allí, pero además los que quedan pues han sufrido muchísimo. Es decir, que es un país que se está como muriendo poco a poco, la verdad. Además, desde el punto de vista económico, el golpe también está siendo importante. Bueno, todos creo que saben que es un país insostenible económicamente sin ayuda de fuera, es decir, como que está totalmente dependiente de la ayuda europea o de Estados Unidos o cualquier otro país que quiera asistir a Ucrania. Sí. ¿Qué papel está jugando Europa? ¿Creéis que podría hacer más? ¿Podría tener la llave para intentar alcanzar ese alto al fuego a corto plazo y, sin embargo, no está haciendo todo lo que está en sus manos? Realmente creo que no, pero también es una opinión así personal, ¿no? Por decir una forma, porque todo, digamos, para mover un poco las fichas habría que ya entrar, digamos, en ese conflicto, y creo que hoy en día Europa no está dispuesta, ni cualquier país de la OTAN no estaría dispuesto a entrar, digamos, a poner su ejército sobre el terreno. Yo creo que ese sería como unas jugadas que podría alterar algo. Sin esto es complicado parar a Putin, porque Putin lo tiene súper claro, tiene fuerza, potencia, tiene sus apoyos, tiene su cierta estabilidad, y hagan lo que le hagan desde el punto de vista económico, como estamos viendo, no le afecta para nada. Él tiene claro lo que quiere, y ahora
como dije antes, con la nueva situación geopolítica, pues le han enseñado cómo se puede hacer otras jugadas, digamos, geopolíticas, y yo creo que ahora no se va a contentar con menos, por decirlo de forma. Sí, seguro que se querrá quedar con parte de Ucrania, seguro. ¿Y confiáis en que Estados Unidos, Donald Trump, sí que pueda meter mano y a través de las fuerzas estadounidenses se llegue a la paz? Para nada. Yo creo que todo el mundo ya es consciente, desde que entró Trump, la situación de Ucrania ha empeorado muchísimo, se ha recortado ayuda militar, ayuda humanitaria, pero ahora además con los últimos acontecimientos se ha dejado como en evidencia que quizás, y de hecho ha salido en alguna noticia, tampoco no sé hasta qué punto es cierto, pero que sí que se dice que ya se habló entre Putin y Trump de una cierta división de territorios en el mundo, en Europa. Entonces todo viene a indicar, los hechos, digamos, ponen de manifiesto de que sí que estaba ya un poco esto acordado, o al menos es la impresión que a mí desde fuera se me está dando. Entonces, que él sea la persona que ayude, no creo, quizás puede influir en que pare la sangría, por ejemplo, que la gente deje de matarse entre sí, que Putin se quede con parte de Ucrania y para la guerra. Yo creo que es la solución más óptima, es decir, si se le contenta un poco a Putin, se le dan ciertos territorios y ya por fin pues deje de morir gente, que creo que es lo principal. ¿Qué mensajes te llegan a ti desde Ucrania? No sé si tienes contacto directo. ¿Cuál es la situación actual allí? Cada día peor, tanto en el frente como desde el punto de vista civil, y además ahora como se ha convertido, como hemos visto en las noticias, en una guerra más energética. Están atacándose mutuamente ambos países sus centrales eléctricas, entonces la gente está en Kiev, en la capital, la gente sigue sin luz y sin agua, es decir, hay cortes hasta 15 horas, cuando en la calle hay menos 10, menos 12 grados de temperatura. Entonces, como es una situación, digamos, desastrosa, es la capital del país, es lo más evidente, sin hablar de las digamos, periferias, ¿no? Estarán mucho peor ahí. Países europeos se plantean que una vez se alcance esta paz, ojalá sea muy pronto, envíen tropas de apoyo a los ucranianos. ¿Cómo recibisteis vosotros esa noticia? ¿Qué supondría para el país? Pues yo veo como garantías de seguridad, por supuesto. Yo creo que es lo que está intentando un poco Zelensky, tal y como lo veo yo, que Putin va a donde él va. Zelensky lo que pretende es rascar un poco de aire, por decirlo de forma, de la situación que se está creando. Y lo que quiere es, al menos dice, bueno, si yo te entrego un cierto territorio, necesito una garantía de que no me vas a quitar más dentro de 2, 3, 5 años. Entonces claro, yo creo que lo que está buscando es esto. Entonces la solución de tener tropas ahí, efectivamente, para Ucrania está muy bien, digamos, es una garantía de seguridad. Si bien para Europa, en caso de que Putin quiera seguir avanzando, pues podría significar una guerra mundial, vamos, un conflicto, digamos, armado con la OTAN. Es decir, que es una solución muy peligrosa, por eso todo el mundo no lo apoya, pero sí que para Ucrania, por supuesto, sería una salida de la situación. Nos comentabas que siguen siendo muchos los ucranianos que a día de hoy siguen huyendo del país. Veíamos cuando explotaba este conflicto, fueron muchos los que ya de por sí salieron. Hoy todavía son también muchos los que intentan buscar la paz lejos de su tierra. Por supuesto, están saliendo cada día más. La gente, pues antes, pues que su patriotismo, digamos, les aguantaba ahí, pero claro, ahora cuando ven que no tienen agua fría, no tienen luz y tienen hijos, pues están saliendo fuera para pues, tener como algún futuro, al menos, por decirlo de forma. Ahora, hoy en día, según los últimos cálculos a los que he tenido acceso, hay en España alrededor de 500.000, medio millón de ucranianos. La última hora, las últimas noticias que nos llegaban es que hoy de nuevo hay que reportar un nuevo fallecido por un ataque ruso en la capital, en Kiev. Son continuos, son uno tras otro esos ataques. Es muy feo decirlo, pero claro, la gente se acostumbra ya, por decirlo de forma. Es como cada día nos llegan 14 muertes, 20 muertes y como hasta, en cierto sentido, perdemos un poco de sensibilidad, ¿no? En ese sentido, es que cada día nuevos ataques, muertos, ataques, muertos, sí, es un desastre. Pues abrimos la mesa. Sí, no, yo, más que una pregunta, sí, es una pregunta, pero en el fondo no es una pregunta, pero a mí una cosa que me desconcierta es que hubo un momento que en Estambul Zelensky estaba dispuesto a firmar un pacto en el cual perdía mucho. En Donbass, Crimea ya estaba entregada y tal, pero se paralizaba todo el tema. Y de golpe aparece ahí Boris Johnson, en nombre de Boris Johnson y de Estados Unidos, y le dicen que de firmar nada y que a por Rusia. Y que unos años más tarde, serán bastantes, llegaremos a lo mismo,
pero con miles de muertos en medio. Evidentemente ninguno es Boris Johnson, ni los ingleses, ni ningún americano, ni Biden. ¿Alguien ha hecho el primo? ¿O qué pasó ahí? ¿O cómo se ve eso? Es como una pregunta muy complicada, efectivamente, y de hecho Putin, aunque suene feo, él lo sigue repitiendo en la misma tesis, dice, mira, si al final yo conseguiré lo que quiero, simplemente morirá más gente de camino, darme lo que yo quiero y vamos a parar ya. Es decir, esto es su discurso y efectivamente como parece ser que la situación empuja hacia allá. Por otro lado, está la esperanza, digamos, que tienen los ucranianos de defender a su país. Es lo único que queda en Ucrania, esa esperanza de defender, de seguir luchando, porque claro, en el momento cuando empezó la guerra, Putin creía que en un par de días conquistaría a Ucrania, ¿no? Entonces no pasó gracias a ayuda, gracias a la esperanza de las personas. Entonces, claro, yo creo que las personas siguen teniendo esa esperanza de conseguir algo. Y por otro lado, es el coste político, digamos, para Zelensky. Efectivamente, ahora que ha muerto tanta gente, ¿cómo explicas tú que pues no hemos conseguido nada, pero han muerto, pues yo que sé, alrededor de 1 millón de personas o yo que sé, 500.000 personas, lo que fuera, porque no hay datos oficiales, pero se puede presumir que alrededor de 800.000 personas han muerto en el frente por parte de Ucrania. Es decir, ¿cómo explicas a sus familias de que podías haber parado esto y conseguir lo mismo? Es que eso, al final, efectivamente, como no hay una respuesta a ello, es decir, pero sí, efectivamente, que es una de las situaciones que hay y quizás pues lo más correcto fuera pararlo. Y una cosa que está pasando, supongo que Putin se ha dado cuenta que se equivocó, porque en vez de mandar tanques, tenía que haber mandado unos cuantos tíos directamente al palacio de Zelensky, cogerlo por las orejas y otra cosa mariposa, como ha pasado en Venezuela. Pero, en fin, no se hizo. De todos modos, en el entorno de Trump sí que me cuentan que lo de que Ucrania es un país no se lo creen. Y se creen que son dos. Y son dos tan distintos que uno es Rusia y el otro es Ucrania. Con lo cual le dan cierta razón a Putin, que quiere recuperar la parte que es Rusia. Y le dan cierta razón a Zelensky, que se quiere quedar con la parte que es Ucrania. Yo no sé si es tan real que es como dos países y que la gente no se ama, vamos. Que los de un lado no. No, yo creo que al final es una cosa de punto de vista de cada uno o el que le interesa defender. Yo creo que cualquier ucraniano, idioma que hable, es ucraniano. Ante nada se siente ucraniano. Yo creo que aquí tenemos lo mismo con las comunidades autónomas que hay en España. No quiero entrar en debate, otros debates. Ellos lo comparan bastante, ¿eh? Tal cual, es decir, que al final es como decir, bueno, pues como si en el País Vasco se creen más vascos, ¿son vascos o son españoles antes? Es un poco la cosa así. Entonces, pero yo creo que la sensación de Ucrania, que ahí es justo al revés. Yo creo que también es muy importante distinguir que ahí la sensación global es que todos son ucranianos, que luego otros hablen otros idiomas. Es así, efectivamente, y quizás en Crimea se hablaban otros dialectos, etcétera, pero yo creo que la sensación de que son ucranianos y pertenecen a Ucrania sí que está ahí. Nadie dice soy ruso. ¿En Donbass también? En Donbass también. Yo, por lo que yo sé o la constancia que tengo, sí que ellos pueden hablar en ruso. De hecho, yo soy de la parte más cercana, digamos, a Polonia, pero en mi casa siempre se ha hablado en ruso. Y yo no tengo yo me identifico como ucraniano que habla en ruso. Es decir, yo siempre he hablado en ruso, también hablo en ucraniano, pero y no hay ningún problema. Yo creo en Donbass lo que está pasando es que, claro, ahí la gente es rusohablante, pero yo creo que lo tienen clarísimo de que son ucranianos. Otra cosa que hay muchas minas, digamos, hay muchos como metales ahí preciosos que le interesa explotar, o igual que a otros líderes le interesa explotar el petróleo, ¿no? Por esa forma. Entonces, pues claro, es como... ¿Dónde hay más metales? ¿En Donbass? En Donbass, por supuesto. Son las minas, es la zona más rica de Ucrania. De hecho, uno de los pactos con Trump era las tierras raras, lo que las llaman así, ¿no? Que él quería explotarlas o poder explotarlas. Que Putin, y de hecho lo firmó, eso no lo iba a firmar. Putin también no, al final creo que no se llegó a firmar del todo. Porque será una manera... Las intenciones sí, pero como que digamos, no se comprometió por las garantías. Claro. Pero sí que... Será una manera de garantizar que sin estar en la OTAN tampoco te atreves a tocarlos porque son empresas norteamericanas. Tal cual. Es la manera indirecta de te protejo, pero no por estar en la OTAN, sino porque me juego el dinero. Eso es. Arturo Moreno. Que se van a cumplir ahora 4 años en febrero de la invasión, porque que ha sido una auténtica invasión por parte de Rusia en Ucrania. Hay algún tema histórico que es interesante, que es el Holodomor, ¿no? Es decir, y lo que vino después, que fue la repoblación de algunas zonas de Ucrania por parte de Stalin con personas que procedían de Rusia
Rusia, ¿no? Es decir, fue la forma de colonización, mataron a millones de personas de hambruna, etcétera, y lo colonizaron por esto, ¿no? Que yo creo que es un poco la reivindicación, no es que la gente allí es que procedía de Rusia, no sé qué, no sé cuántos y tal. Bueno, hombre, la Unión Europea ha hecho un esfuerzo importante. El otro día ha dado un crédito, me parece, de 90.000 millones, ¿no? que 30.000 son para la compra de armamento y 60.000 para sostener el Estado, ¿no? Porque el Estado se cae, ¿no? El Estado ucraniano. Bien, los asuntos sobre los que yo te quería preguntar, porque más o menos el acuerdo se mueve en ese margen, que es la delimitación territorial, es decir, ahora mismo todavía Ucrania controla ciudades como Yarkov o como Gerson, ¿no? Me parece, y Rusia las quiere sí o sí para hacerse con todo el Donetsk y todo el Donbass. Bueno, me gustaría saber eso cómo está, si la gente puede aguantar, si la gente cómo se siente, etcétera. En segundo lugar, Zaporilla, que también es otra zona en discusión, que ahí está la central nuclear y ahí se habla de tal. La primera hipótesis, la de la demarcación territorial, de lo que se queda al final en el acuerdo Ucrania y lo que se queda Rusia, hay un tema que son las zonas desmilitarizadas, que se puede llegar a un acuerdo como si fuesen zonas neutrales, ahí, ¿no? Con un ejército, me imagino, internacional que garantice, que esa me parece que es una solución aceptable para todos. Y en tercer lugar, las garantías de seguridad que pide Ucrania para que efectivamente que dentro de unos años no se produzca otra invasión queriéndose apoderarse de más territorio, ¿no? Putin, ¿no? Entonces, sobre esos temas que es donde transcurre la negociación, me gustaría saber un poco tu opinión, ¿no? Y luego está descartado el tema de entrar en la OTAN, pero habría que activar al día siguiente, bueno, y lo que pasa es que, claro, con un fondo de contingencia importante, como barrera de protección, la entrada de Ucrania en la Unión Europea, ¿no? No sé, bueno. Contesto por partes, ¿no? El Sí. tema de territorios. Efectivamente, hoy en día Rusia no controla todos los territorios que quiere controlar y yo creo que para Putin es es lo principal. Para él la victoria o no va a ceder ahí. Yo creo que ahí Ucrania solo puede aceptar entregarle esos territorios o como poco, ya entrando en el otro tema, dejarlas desmilitarizadas. De esa forma Putin podría traer, a su casa una cierta victoria, decir, bueno, pues no son ni ucranianos ni nuestras. Es decir, ya veremos lo que pasa ahí. Y yo creo que es una de las soluciones que se están barajando. Yo creo que en conflicto, si queremos simplificarlo mucho, es básicamente darle a Putin lo que él quiere, recortando un poco los trozos de tarta, ¿no? Por esa forma, para ajustar al máximo lo que pueda conseguir Zelensky con la ayuda de Europa o de Estados Unidos. Bien. Pero la cuestión es que cada día la apuesta sube, tanto para Putin como para Ucrania. Es decir, Ucrania ya hemos dicho que tiene menos gente, la gente está mucho más cansada. Ese agotamiento de 4 años de guerra, claro, como afecta muchísimo psicológicamente y a toda la población. Entonces, esas apuestas sí es ver hasta dónde llega cada uno. Yo creo que la solución, la mejor solución a fecha de hoy, pues es parar el conflicto donde se pueda parar, sí, porque realmente Ucrania ya llegamos a un punto de que ¿para qué está muriendo gente si no va a haber nadie para vivir ahí? Es decir, si Ucrania, estadísticamente, si Ucrania ahora no ha perdido el 50% de personas, pero como que la población se ha ido casi al 50%, es decir, bueno, pues ¿dónde van a vivir esa población? Es decir, ¿para qué se está luchando? Es como esa visión se está viendo día a día, ¿no? Entonces, para mí sí que es una cosa de parar ya y empezar a salvar la vida de la gente. Lo mismo, es una cosa muy discutida. Yo creo que las últimas noticias que yo tengo, hay un pacto de alto el fuego ahí, no se están produciendo combates, y sí que es una cosa, se está hablando de un control por 3 partes, ¿no? De Estados Unidos, Rusia y Ucrania, para que controle esta zona de la estación nuclear. Yo creo que de momento es la mejor solución porque, claro, es un tema que Ucrania con las fuerzas que tiene ahora realmente no puede controlar. Es como una bomba atómica en potencia, que dejarla quizás en manos descontroladas es el mayor peligro que puede sufrir. Si todos estamos diciendo vamos a evitar una guerra nuclear para que no entre en conflicto Rusia con otros países con poder nuclear, dejar
ahí pues esa estación pues es crear el mismo a peligro. Rusia también le está costando mucho la guerra con el petróleo a estos, en estos baremos, ¿no? Es decir, el petróleo está bajo, está por debajo de los, está en torno a $60. Entonces, claro, sostener una guerra como esta durante 4 años tampoco puede ser ilimitado, porque están perdiendo muchísimos recursos materiales y están perdiendo muchas vidas humanas. Es decir, que lo están tapando, ¿no? Porque fundamentalmente la gente que llevan es gente que vive en las, bueno, que no vive en el centro del país, sino que son gente de las aldeas, de tal, no sé qué, pero está habiendo muchísimas muertes, más que ucranianas, yo creo, rusas, ¿no? Por supuesto, de hecho ha limpiado todas las cárceles con el reclutamiento de los encarcelados, ¿no? Digamos, ha utilizado toda la maquinaria antigua que ha podido utilizar en la guerra de Ucrania, efectivamente, pero hasta donde yo sé, el coste humano, como no se nota tanto en Rusia, porque al final tienen el ejército profesionalizado y las noticias que tengo yo al menos, la gente que hablo, sí que hay, como él tiene suficientes militares con ofrecerles dinero, hay muchísima gente en pobreza en Rusia, entonces él ofrece dinero y la gente va voluntariamente, no hay muy pocos reclutamientos forzosos, por decir una forma. Lo que, en cambio, en Ucrania, no sé si habéis visto, ¿no? Pues como sí que hay muchos reclutamientos forzosos, digamos, hay como unas brigadas que van por la calle y acogen a fuerza, cogen a la gente, lo meten como prisioneros, por decir forma, maltratando a la gente para llevarlos al frente. Es como una cosa de decir, bueno, ¿cómo va a luchar esa persona a la que le han cogido con fuerza, le han puesto unos grilletes y le han mandado al frente a luchar? Es como no tiene ningún sentido. Entonces, claro, ese choque, digamos, como se está cambiando, porque claro, creo que Ucrania sufre mucho más el agotamiento. Al ser un país más pequeño, con menos poder, tener mucha menos gente en proporción, digamos, es una guerra que sin ayuda, digamos, de Europa o de Estados Unidos es imposible de ganar. Pues Alexander, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá muy pronto vuelvas a estar con nosotros en este plató para intentar analizar ese alto al fuego que por fin se haya conseguido. Gracias. Gracias, esperemos que sí. Nosotros vamos a ir rápidamente a la última pausa publicitaria del programa y encaramos ya sí que sí este tramo final, que conecta tradición, identidad y música universal. Hoy aquí con nosotros está precisamente el maestro Ramón Torrelledó y María Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué es exactamente Raíces? ¿Qué nos va a inspirar? Bueno, pues inspirar grandes cosas, gran música, grandes cosas. En suma, se trata de reivindicar el origen popular de algunas de las obras más emblemáticas del repertorio universal. Tened en cuenta que el flamenco, por ejemplo, el amor brujo, está basado en el cante jondo, entonces el flamenco va a estar presente, el jazz va a estar presente porque vamos a interpretar a la Rhapsody in Blue para piano y orquesta de George Gershwin, y ahí va a estar el ragtime y el blues y toda la vibración urbana. Y va a estar presente en la obertura 1812 los cantos populares, los cantos religiosos. En suma es eso, tener en cuenta que todas las grandes cosas que ha hecho el ser humano universales han partido de la cuestión popular del pueblo. Y ahí lo vamos a llevar, del pueblo al ámbito sinfónico. Y seguro que va a ser un concierto increíble porque son algunas de las obras más amadas por todo el público. Es un verdadero viaje musical el que vamos a poder disfrutar en este concierto. Así es, hasta desde geográfico, desde Cádiz, Moscú, Borodino, New York, hasta a nivel de estilos, de jazz, flamenco, como decía antes, en fin, un verdadero acontecimiento, un concierto que va a ser, que nadie va a olvidar, va a recordar toda la gente el resto de sus vidas, estoy seguro. Y en El amor brujo entra en acción una voz peculiar, una voz singular, una voz que va a marcar seguro ese concierto. ¿Qué va a aportar su voz, María, a esta obra? Hombre, pues mi voz, yo creo que Candela, que es la protagonista del Amor brujo, es una gitana atormentada, ¿no? por el recuerdo, el espectro de su ex enamorado, ¿no? Ella no consigue liberarse de ese tormento hasta que la bruja realiza ese embrujo y consigue liberarse y con su gran amor. La voz que se requiere para el Amor brujo es una voz de garra, ¿no? Que tenga un dramatismo, pero yo creo que Falla es un compositor tan completo que él escribía en todas sus partituras como quería que se dijese ese andaluz especial, cómo quería que se interpretase, y ella tiene que tener un tormento interior que tiene que salir. Entonces, la voz que se requiere tiene que ser de carácter, evidentemente.
Además, también importante el pianista, el solista Leonel Morales. ¿Qué papel va a jugar? Pues es el pianista solista del Rhapsody in Blue, es uno de los grandes pianistas, es un pianista cubano-español, está radicado aquí en España, está reclamado por todas las mejores orquestas del mundo, está en todos los conciertos, en concursos internacionales más importantes y va a ser un verdadero lujo tenerlo. Todos los solistas, quiero también decir que vamos a hacer la escena de la carta de la ópera Eugen Onegin, que va a cantar Estíbaliz Martín, una soprano realmente impresionante. Lo digo a colación de que vamos a tener 3 solistas de primer nivel mundial. Además, también en la obertura 1812 se contará con 140 coristas. ¿Cómo es posible incluir esa magnitud? Bueno, trabajando, preparándolo y presentándolo. Es una de las obras que más gusta cantar a los coros. La verdad es que originalmente esta obra no se compuso para coro, fue posteriormente cuando se introdujo, y hoy en día es un clásico el que la obertura 1812 se haga con coro. Nos ayuda a que la gente no solamente escuche la obra, sino que viva lo que es una batalla. María, ¿por qué hay que vivir con vosotros esta experiencia musical, este viaje musical? Bueno, pues por lo que ha dicho el maestro, ya no es que los cantantes o los intérpretes sean intérpretes reconocidos internacionalmente. Yo he cantado Falla por el mundo entero con el maestro Fribeck de Burgos durante años y años, ¿no? Sino porque yo creo que merece mucho la pena, porque son composiciones muy conocidas y que son muy difíciles de dirigir. O sea, el maestro, el compromiso es muy arriesgado, que él lo va a hacer fantásticamente bien porque es un grande. Sino porque es muy difícil encontrar estas 3 obras juntas, y que además me parece genial que sea Raíces, que tenga que ver con el pueblo, que la gente sepa que el origen es de ritmos populares, pero que fueron grandiosos esos 2 compositores, porque todavía nos falta mucha cultura, ¿no? Culturizar un poquito al público, que además tiene que integrarse, tiene que conocer, porque hay gente que lo rechaza y no, perdona, vente y vas a, vulgarmente, flipar. A flipar. Ahí van a poder escuchar sinfónicamente hablando, ragtimes, blues, jazz urbano, jazz sinfónico, seguirillas, soleás, bulerías, en fin, algo indescriptible. Pues una experiencia que no nos podemos perder. María Rodríguez, muchísimas gracias. Maestro Ramón Torrelledo, muchísimas gracias. Y usted recordarle que las entradas están disponibles donde siempre, en la web del Corte Inglés y también en todas las tiendas del Corte Inglés de Madrid. Ya saben, la cita es el próximo 7 de febrero a las 12 del mediodía en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. No se lo pueden perder y seguro que las entradas van a volar. Nosotros continuamos con esta política nacional y vamos a hablar de esa doble vara de medir que tiene el Partido Socialista, porque cuando ellos quieren sí que politizan ciertas tragedias y cuando no, como es esta ocasión, prefieren dejar la política al margen. Vean. La tragedia de Adamuz la está utilizando la izquierda para eludir responsabilidades. Se parapetan en las víctimas para controlar el relato. El poder recordar a los muertos, desear una recuperación a los heridos y acompañar a las familias no es contrario a destacar la mala gestión que desde hace tiempo viene haciendo el gobierno. Tampoco es contrario a descubrir la verdad. El Ministerio de Transportes es un foco de corrupción y mala praxis. Óscar Puente tuitea más que gobierna. El exministro Ábalos está en la cárcel. Su mano derecha, Koldo García, también está entre rejas. Las amigas de Ábalos colocadas en Adif y Renfe. La expresidente de Adif está imputada por 5 presuntos delitos. Los contratos de mejora de las infraestructuras ferroviarias donde se han producido los accidentes dan la casualidad que coinciden en el tiempo con la supuesta corrupción del caso Koldo. Y además hablan de bulos, desinformación, falta de empatía, piden tranquilidad, respeto a las víctimas. Este es Óscar Puente cuando se produjeron los incendios en Castilla y León, respondiendo a un tuit de Feijóo. ¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En Castilla y León está calentita la cosa. Los portavoces de la izquierda, los medios de comunicación y las redes sociales atacan a todos aquellos que buscan respuestas y piden no politizar. Entiendo que la pregunta del periodismo es el porqué, pero quizás sea pronto para responder a esa pregunta. Escuadristas que se disfrazan de reporteros agresivos y que ya están otra vez aprovechando el dolor de la gente para difundir el odio, y creo que es clave ponerle vacuna democrática. El mismo Iglesias que en 2024 dijo esto. Yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando escuchen la frase de no politicemos esto, desconfíen. Y yo creo que la gente lo que está diciendo es váyanse a la mierda todos.
Rufián un día después de la Dana. Siempre hay gente habitualmente de los grandes partidos que te dicen hoy no toca, hoy esto no, hoy es un día para pésames. Sí, claro, hay que dar el pésame, pero también hay que hacerse preguntas que tienen respuestas muy claras. Un tuit de Santiago Abascal criticando la gestión del gobierno tuvo una respuesta de Sara Santaolalla. Cállese y respeta a los muertos. No es el momento de vender a tu patria. Así es, la misma que posaba así con el número de fallecidos durante la pandemia en las residencias de ancianos. Este es el doble discurso de la izquierda. Cuando están detrás de la gestión, piden prudencia y atacan a quienes la denuncian. ¿Cómo se atreven? Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. Pues veíamos hace unas semanas esa doble vara de medir del Partido Socialista cuando se trataba de esas supuestas denuncias de abusos sexuales, cómo salían o no a defender, a hablar y a criticar. Aquí tenemos una nueva entrega, un nuevo ejemplo de cómo son capaces de, cuando les interesa, coger la tragedia y politizarla hasta los máximos extremos, como veíamos ese propio tuit del propio Óscar Puente con los incendios en Castilla y León, y cuando no les interesa es mejor dejar la política aparte, como están haciendo con esta tragedia de los trenes. Si os sabéis algo de las pulseras, ¿sabéis algo de Julio Iglesias? ¿Sigue siendo Julio? ¿Sigue siendo Iglesias? ¿Sigue vivo? Yo creo que ya no... Han pasado, ¿no? Bueno, pues... Pero estamos acostumbrados. Antes Ignacio decía que venía a decir que estamos en una situación límite, y yo venía a recordar que tenía toda la razón, pero que estamos tan al límite ahora como hace 5 años o hace 4 años. Hombre, van mejorando, ¿no? Es decir, te han arrancado los ojos y ahora al mismo tiempo te arrancan las muelas. Pero que con los ojos es suficiente, o sea, no hay que ir a más, ¿no? No hay que ir a más. Entonces, aquí pasa absolutamente igual. Es decir, dices, vara de medir del PSOE, vara de medir de la izquierda, yo creo que es desde que se funda la izquierda. O sea, siempre es la misma vara de medir, siempre. No les preocupa el qué, sino el quién, ¿eh? Si yo hago esto está bien, si lo haces tú está mal. Da igual lo que haga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí no me impresiona que haya 3 o 4 enfermos, que puedan ser el presidente de gobierno o ministros o cualquiera de estos, que piense así porque son esféricamente egoístas. Van a la suya y por tanto entiendo que pueda haber el mal a ese nivel. Lo que no entiendo es que tengas tantos seguidores a ese nivel. Puede haber muchos porque viven de eso, pero hombre, otros son usados. Entonces los que son usados es lo que no entiendo. Como uno que es usado, llega un momento que no se da cuenta de que los que han muerto en esas distintas cosas no eran la derecha ni nadie, era gente de lo más normal, había de todo, de A, de B y de C. Es más, incluso habría chicos, chicas y chiques, porque nadie ha preguntado. Pues nada, felicidades a los que le seguís votando. Arturo. No, hombre, yo creo que yo hablé al principio de esto, yo creo que hay un vicio inveterado por parte de la izquierda siempre de ocultar la verdad. Es decir, por ejemplo, las causas del apagón, que fue el 28 de abril del año pasado, no sabemos, realmente no hay un informe concluyente de lo que ha pasado, porque siempre ellos ocultan la verdad. Es decir, para obviamente que no asumir ningún tipo de responsabilidad. Todo queda en el limbo, que no se sabe muy bien. Como también es verdad que la gestión de las emergencias en la Riada Valenciana, que también ha quedado intentando ocultar la verdad en el limbo, cuando realmente las responsabilidades que tenía el gobierno central en el tema de la Dana eran absolutamente clarividentes. Pero ¿qué pasa? Que han ganado el relato y también con una juez, que yo creo una jueza muy sectaria en Catarroja, que ha vinculado toda la responsabilidad al gobierno valenciano. Con lo cual, no hay que fiarse en absoluto. Y digo yo, pienso, que tampoco, es decir, el luto, que naturalmente estamos todos conmovidos, a cualquier persona que tenga el más mínimo corazón, es decir, por lo que ha pasado en España estos días, y pensando que podría haber sido cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros familiares o cualquier persona, tal, es decir, que digamos que la muerte está ahí, que tenemos que ser conscientes de muchas cosas, ¿no? De la fragilidad de la vida, etcétera.
Pero, hombre, el luto lo que no puede es ocultar la verdad, lo que no puede tampoco es clausurar el debate político, que es lo que quieren ellos, que no se hable de otra cosa y estamos aquí todo el tiempo hablando si le faltaba, si el tren que se desprendió en el Lirio, pues un artefacto y con lo que hizo fue hacer una palanca y con eso reventó el raíl, o fue un tema absolutamente vinculado bueno, pues a un desprendimiento de la vía porque estaba mal soldada. Pues no lo sé, que vamos a estar un mes con eso, tendrán que ser los técnicos los que decidan el asunto, los que emitan un informe independiente, creíble, veraz, etcétera. Pero, hombre, las preguntas siguen ahí. Y aparte de este tema, que es un tema que yo creo que nos ha conmovido de verdad a todos y que estamos muy concienciados con lo que ha pasado y con una gran pena, hombre, la vida sigue y hay otros temas que son muy importantes en la vida pública española que un político responsable puede prestar y que debe prestar atención, ¿no? Sí, a ver, siempre que se hable de una tragedia hay que hacerlo con el máximo respeto, cariño y empatía hacia las víctimas y sus familias. Pero ¿por qué el Gobierno ha pedido ahora que no se politice? Precisamente porque sabe de su responsabilidad, porque están buscando una politización que les favorezca, porque el Partido Socialista siempre quiere sacar tajada política de cualquier tragedia. ¿Y cuál es para ellos su tajada política en este caso? Que nadie pida una investigación, que nadie pida el cese del ministro del presidente del Gobierno, que se esclarezcan los hechos, que se haga una investigación independiente. Para eso ellos es politizar. Pero para ellos no es politizar que el presidente del Gobierno diga al conjunto de los españoles que se informen por los medios que yo digo que os tenéis que informar. Para ellos eso no es politizar, ¿verdad? Es que es inadmisible. Hemos llegado a unas cotas de degradación por parte de los dirigentes políticos inasumibles para una nación de primer orden. Nos están llevando al tercer mundo estos sinvergüenzas. Y no solamente hay que denunciarles, me refiero públicamente, políticamente en los parlamentos, en los gobiernos, en las diferentes instituciones, sino llevarles a los tribunales por todas y cada una de sus fechorías. El problema es la nebulosa, la opacidad que siempre ponen, que meten ellos en cualquier asunto que les puede inculpar. Por eso estaban buscando la pieza que falta para que su relato encaje y de alguna manera la opinión pública pueda decir, ¿ves? No había que culpar al Gobierno. Pero vamos a ver, ¿cómo no se va a culpar al Gobierno simplemente ya por el hecho de colocar a personas que no saben nada en puestos estratégicos? Por no decir, a lo mejor, prostitutas. ¿Cómo puede ser Koldo consejero de una empresa pública nacional? ¿Cómo se puede destinar el dinero público no a las infraestructuras y no a la seguridad de los españoles? En cambio, sí a infraestructuras fuera de nuestras fronteras o a la inmigración ilegal o a cuestiones que no reportan nada. Pues nosotros, porque queremos ser diligentes con el pueblo español, lo decimos. Y decirlo, denunciarlo y pedir transparencia no tiene nada que ver con el respeto máximo que nosotros, por supuesto, tenemos a las víctimas y sus familias. Lo que pasa es que ellos se quieren escudar en el dolor de las víctimas y sus familias para no esclarecer los hechos. Por cerrar, aunque sea por hoy, este tema, se acaba de publicar a través del diario El País ese audio, esa conversación que mantuvo el control de Atocha con el maquinista del Alvia. Es esto. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, le escucho, dígame. Oye, que te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el walkie. Tengo un golpe en la cabeza también, tengo sangre en la cabeza. ¿Qué, perdona? Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a ir para el maquinista, pero... Vale. ¿Tienes el teléfono por un casual de maquinista? ¿El qué? Voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo. Perdona, dime. Que voy a intentar ir a la cabina. Vale, ¿cómo está el material? Tengo un golpe en la cabeza con sangre, Sí, me lo has dicho. ¿Cómo se ha quedado el tren? ¿Cómo está? No puede pasar nada. Nada, sí.
Bueno, pues como decíamos, unos audios que se acaban de conocer, que los acaba de publicar el diario El País, que ojalá sirva para intentar esclarecer todos esos hechos. Cambiamos de tema, estos audios veremos a ver para todo lo que dan, pero queremos cambiar de tema y queremos aprovechar que tenemos aquí a Ignacio Cés para hablar del tema de Extremadura. Amanecíamos esta semana, iniciamos la semana con esa supuesta ruptura en las negociaciones entre Vox y el Partido Popular. Ayer veíamos cómo el Partido Popular se hacía con esa mesa de la Asamblea. ¿Qué información nos puedes dar que no conozcamos hasta ahora? Bueno, vamos a ver, nosotros siempre hablamos con suma claridad. Nosotros acudimos a las reuniones con ánimo constructivo. Con ánimo constructivo porque lo que queremos es un cambio de rumbo en las políticas. Y la señora Guardiola y el Partido Popular en Extremadura tiene que saber que los extremeños han dado más del doble de votos a Vox, que tenemos un porcentaje mucho más elevado, que hemos pasado de 5 a 11 diputados. Por lo tanto, no tienen mayoría absoluta, nosotros tenemos muchísima más fuerza. Y ese es el contexto y el escenario en el que se tienen que desenvolver las negociaciones. De todas formas, yo creo que casi todos los telespectadores saben que las diferencias entre el Partido Socialista y el Partido Popular de Extremadura son inapreciables, y que por tanto esa negociación es dura. Pero nosotros tenemos muy claro que toda la fuerza del Gobierno de Extremadura tiene que estar para proteger y para ayudar al campo extremeño, es decir, a los agricultores y ganaderos, a la industria extremeña, a bajar impuestos a los extremeños, ayudar a los comerciantes, ayudar y proteger a nuestros mayores, teniendo servicios públicos muy dignos, de mucha mayor calidad, y luego también hay unas cuestiones que son fundamentales, que nosotros llevamos en nuestro programa político y que es verdad que el Partido Popular nunca han querido emprender. Cuestiones tan básicas como eliminar todo gasto improductivo, eliminar por tanto las subvenciones a la patronal y los sindicatos, que no haya dinero para la acción exterior, el dinero para los extremeños, para su beneficio, para el conjunto de los extremeños, y por supuesto no queremos activistas ideológicos en las aulas de Extremadura. Por lo tanto, ese es el contexto de las cuestiones que nosotros queremos hablar, y parece ser que el Partido Popular pues no quiere, sigue pensando que tienen mayoría absoluta, que Vox o que los votantes de Vox valen menos que los de ellos, y no, nosotros hablamos con suma claridad durante la campaña electoral y por tanto vamos a esas negociaciones para construir, pero para construir para un cambio de rumbo en las políticas, y que ese cambio de rumbo se note desde el principio. Los españoles están hartos de que cambien los políticos de diferente color, pero luego no cambien realmente las políticas. Y es muy importante tomar conciencia de eso. Y nosotros hemos venido a la política para cambiar la vida de la gente, o al menos para intentarlo. Y en esta ocasión, en proporción al porcentaje de votantes que hemos obtenido. Y eso el Partido Popular lo tiene que entender. A ver, de momento yo no sé cómo ha quedado la mesa, pero a mí me chocó que la presidencia fuera para el PP, la vicepresidencia, la 1, no sé si creo que para el PP, la 2 para Vox, hay para, secretaría. Para el PSOE. Vox tiene una secretaría. Sí, pero que las vicepresidencias son PP y PSOE. Eso está muy bien pensado por la derecha, para poner vicepresidente del PSOE y relegar como si fuera un favor a Vox a dejarles en la secretaría. Es una manera... Alguien tiene que entender, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Por qué en Valencia tenemos la presidencia de las Cortes? ¿Por qué en Baleares? ¿Por qué en Castilla y León? ¿Por qué en Aragón? ¿Y por qué no en Extremadura? Pues bueno, básicamente porque el PP es muy diferente según lugares, tiene políticas diferentes, actitudes muy dispares y no quieren actuar de forma igual. Hemos conseguido grandes avances, por ejemplo, ahora en Valencia con el nuevo acuerdo, y eso es lo que tiene que entender la señora Guardiola, que estamos para cambiar las políticas, que queremos hablar de eso y que hay que calendarizar también las cuestiones. Y ese es el ánimo de Vox, porque eso es la realidad que quiere la gente, básicamente por eso. ¿Cómo suma la mesa? Que yo no lo sé. No, ahora mismo, nosotros, es decir, PP y Vox, sumamos más. ¿Y sin Vox? ¿Cómo que sin Vox? Sí, sin Vox, porque... O sea, sin Vox, dependiendo de quién hubiera sido. Nosotros tenemos un secretario porque han tenido... ¿Cuántos secretarios hay? 2. ¿A 2? Entonces, creo que 2, ahora mismo sí, creo que 2. 2, pues normalmente hay más, ¿eh? No, en el Congreso de Diputados hay 4, por ejemplo. Por eso, pues entonces sería PP 1, 2... el PSOE 2 y vosotros 1, o sea, 2, 2 y 1.
siempre que vosotros, porque tampoco os veo que tengas que estar muy obligado a apoyar esos cuando ellos no te apoyan a ti. Porque la sensación que da es que no. Bueno, ha sido. Sobráis, Susan, secretario, porque no hay chofer del tema, ¿no? Que tenga que ser diputado. Digo, es que yo me quedé alucinado ayer cuando lo vi. De todas formas... No es un buen precedente. No, hombre, es un buen precedente, porque la gente quiere que lleguemos a un acuerdo. Poner el dedo y es en el lógico, ojo normal. al Entonces hay que ir a amigo. las reuniones con ánimo constructivo, con ganas de cambiar las cosas, hablando sin tapujos de todo, con transparencia, pero claro, teniendo claro, o sea, decir, que es que al final hay que respetar a los votantes. Y yo creo que el Partido Popular no está en eso. No sé. Hace cosas muy raras. Vamos a ver, ya hablamos ayer de esto, pero quiero remarcar solamente dos cosas. En primer lugar, y enlazo con lo que estaba diciendo ahora Ignacio, o sea, hay una cuestión básica, que es el respeto a los votantes. Extremadura ha tenido unas elecciones anticipadas que nunca se tenían que haber producido, pero que se produjeron y se ha obtenido un resultado que es el que todos sabemos. Es decir, y Vox, que antes tenía pues una participación menor, ahora tiene el 17% del voto de la sociedad extremeña, que prácticamente es el 20, o muy cercano al 20%, lo cual es una cosa muy apreciable, ¿no? Un político tiene que tener como brújula de su actuación dos principios. El principio de la realidad, o sea, las cosas son como son y no como tú quieres que sean. Y entonces yo creo que eso lo tiene que saber la señora Guardiola, y el principio de la responsabilidad, o sea, realidad y responsabilidad, es decir, en función del mandato que han dado los extremeños, tú tienes que actuar. La gente que no tiene capacidad de ser flexible cuando el mandato del pueblo extremeño es un mandato para el acuerdo, que no te han dado a ti la mayoría absoluta. Es decir, resulta que de los 10 diputados que estaban en litigio, por pérdidas del PSOE, 6 se los ha llevado Vox, que 3 Izquierda Unida y tú solamente una. No te han dado la mayoría, te tienes que aclimatar, obviamente, con flexibilidad, de forma constructiva y altruista, o sea, a la altura de miras al resultado electoral, y eso es lo que queremos todos, que haya acuerdos razonables, que se tenga en cuenta lo que han dictaminado los extremeños con su voto, ¿no? Y bueno, y si no sabes conjugar el principio de la realidad y el principio de la responsabilidad, pues dedícate a otra cosa y no te dediques a la política. Unas elecciones, Arturo, convocadas porque ella no quería llegar a un acuerdo con nosotros en los presupuestos de Extremadura. Y como fue incapaz de llegar a un acuerdo, empezó a mirar al PSOE también, convocó elecciones gastándose 7 millones de euros del erario público, es decir, extraídos del trabajo de todos los españoles, y ahora los extremeños han dicho mucho más Vox, más del doble de Vox, es decir, de 5 a 11. Veremos a ver, seguiremos muy de cerca todas esas negociaciones y cómo queda ese gobierno en Extremadura, pero es tiempo de hablar con Sandro Meco y en Dos Continentes. Bueno, pues hubo un tiempo en el que el foro de Davos se caracterizó por la empatía y por la amistad que había entre todos los líderes de allí, incluso aunque ustedes estuvieran o no de acuerdo con lo que estuviera ocurriendo allí. Bien, este año es distinto, porque lo que estamos viendo es una Europa contra Donald Trump, vamos, en los titulares. Y para prueba de ello tenemos al propio Emmanuel Macron con gafas de sol ataviado diciendo esto. Preferimos el respeto a los acosadores. Preferimos la ciencia a las conjeturas y preferimos el gobierno de la ley a la brutalidad. Tenemos un lugar en el que el gobierno de la ley y la predictibilidad siguen siendo la norma. Sí, a veces somos lentos, seguro. Sí, hay cosas que reformar, seguro. Pero la Unión Europea es predecible, leal y un lugar en el que sabes que las leyes son las reglas del juego. Es un buen lugar. Y también otro hombre que ha hablado al respecto y que también sabe hablar muy bien francés es Mark Carney, que iba un paso más adelante diciendo que el viejo orden mundial como se conoce ha llegado a su fin. Permítanme ser claro. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición. Entendemos que esta ruptura pide más que una adaptación. Pide que sepamos lo que ocurre de verdad. Y sabemos que el antiguo orden mundial no va a volver. No deberíamos llorarlo. La nostalgia no es una estrategia. Creemos que a partir de esta fractura podemos construir algo mejor y mucho más fuerte.
Bueno, todo esto mientras estamos esperando a la llegada de Donald Trump, que como saben tuvo que dar la vuelta al Air Force One por un problema eléctrico. Y bueno, pues se estima que hoy realizará el clásico discurso en Davos y luego tendrá una entrevista alrededor de las 7 de la tarde. O sea que todo el mundo pendiente de lo que diga el presidente. Y todo el mundo pendiente de En Dos Continentes hoy a partir, como siempre, de las 9:24. Sí, está perfecto. De la noche. Sandro, muchísimas gracias como siempre. Y a vosotros también muchísimas gracias por acompañarme en la mañana de hoy. Y a ustedes ya saben, les cito como siempre mañana a partir de las 12 del mediodía. Disfruten de la tarde de hoy. Hasta mañana.